Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Noemi, soy la responsable de la oficina Acelera Pyme del Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias y en primer lugar quiero agradeceros a todos los que os habéis conectado y a los que os estáis conectando e incluso a los que veréis la grabación seguramente más tarde para compartir con nosotros esta jornada con la que iniciamos un ciclo dedicado al análisis de datos con herramientas de Microsoft Data Strategist. En el día de hoy, concretamente, vamos a hablar de la creación de cuadros de mando en Power BI y, bueno, esta sesión tendrá una duración de 1 hora y media. Por poneros un poco en contexto, siempre lo hacemos en todas las jornadas, que sepáis que esta red de oficinas Acelera Pyme puestas en marcha por toda España es gracias a la entidad pública Red.es, adscrita al Ministerio de Transformación Digital, y nosotros llevamos siendo oficina Acelera Pyme ya desde 2018, realizando pues diversas actividades y servicios, todas ellas gratuitas y de acceso libre, como la de hoy, para ayudar a pymes, autónomos, profesionales, emprendedores en su camino de transformación digital. Tenemos jornadas, tenemos visitas, tenemos talleres, tenemos asesoramiento. Recordaros en la parte de asesoramiento, Kit Digital sigue abierto para los tramos de más de 50 empleados y menos de 250 y también entre 0 y menos de 3 empleados. Así que si necesitáis más información, pues no dudéis en contactarnos. Y bueno, señalo también ahí a destacar nuestro foro anual de transformación digital, el Foro Asturias Digital, que tendrá lugar dentro de un mes aproximadamente, el 8 de mayo, y que bueno, ya tenemos muchas ganas de empezar a contar un poco todo lo que haremos este año. Así que nada, os invitamos a que bueno, nos sigáis, tenéis toda la información ahí en la página web de la OAP Asturias. También formas de contactarnos, nuestro correo electrónico, teléfono y bueno, presencialmente, pues bueno, en la sede del Colegio de Ingenieros Industriales, que estamos en la calle Asturias, en el centro de Oviedo, y luego los viernes también estamos en el Parque Científico Tecnológico de Gijón, en el edificio AS5 Hub. Nada, aspectos organizativos de la jornada, todos tenéis la cámara deshabilitada, el micrófono silenciado también para que no haya ninguna interferencia y todas las preguntas que os pueden ir surgiendo podéis escribirlas en el chat y intentaremos resolver todas ellas al final, ¿vale? Para no cortar la ponencia de Carlos. Luego sí, al finalizar os enviaremos una encuesta de satisfacción que siempre os agradecemos que nos complementéis para ayudarnos a mejorar. Y os presento a Carlos, que tenéis en pantalla. Algunos igual ya le conocéis de otras actividades que ha hecho con el colegio. Él es el que nos va a acompañar en esta jornada y en las próximas que tenemos dentro de este ciclo. Es ingeniero industrial, especialista en gestión de proyectos, con más de 20 años de experiencia en cargos directivos en Ferrovial, ACS y ELIS. Y bueno, pues desde hace más de 10 años es formador, consultor en herramientas de data análisis, como Power BI, Excel, en empresas, escuelas de negocio. Así que, Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Esta es la agenda que seguiremos y, como digo, forma parte de un ciclo que vamos a realizar desde hoy todos los lunes hasta el 28 de abril, relacionados con Data Análisis. Y bueno, por mi parte nada más, daros las gracias de nuevo a todos por estar conectados y le cedo el testigo a Carlos para que empiece con la jornada. Muchas gracias. Perfecto, gracias Noemí. ¿Se me oye bien? Vale, perfecto. Perfectamente. Un segundo, voy a compartir primero pantalla. Vale, deja de compartir, eso te iba a decir, deja de compartir, así puedo yo directamente compartir la mía. Esto es. Vale. Ok, pues vamos a ello. Mirad, lo primero es, un segundo. Un segundo, ahora sí. Vale. Lo primero es, siguiendo un poco el guión, es verdad que en 1 hora y media hacer una foto de qué es Power BI o Power BI de esto, aunque vamos a hablar también un poco de Power BI Service, es difícil, es bastante ambicioso tratar de hacer esto en 1 hora y media, pero vamos a hacer un ejemplo que toque de alguna forma todos los soportes o todos aquellos elementos en los que se basa Power BI de esto. Esta aplicación básicamente es una aplicación de Microsoft que lo que pretende es permitirnos que seamos capaces de conectarnos a distintos orígenes de datos
porque no todos los datos con los que vamos a trabajar tienen que estar en el mismo sitio. A lo mejor resulta que tenemos un software financiero con información dentro, un ERP para temas de fabricación con información específica, luego tenemos a lo mejor, que digo yo, pues una web para atención al cliente con información comercial, luego tenemos un CRM, por ejemplo, y es una aplicación que nos va a permitir o tienen potencialmente la capacidad de permitirnos conectarnos con un montón de orígenes de datos distintos, traernos esa información y combinarla entre sí para montar un cuadro de mando más o menos grande para poder resumir esa información, poder conseguir que nos responda las principales preguntas de negocio y poder permitirnos que tomemos mejores decisiones o decisiones basadas en datos y no en intuiciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues vamos a trabajar en principio con Power BI Desktop. Es verdad que es la aplicación gratuita que tienen para este tipo de cosas Microsoft. Luego tenemos otra que no es gratuita, que es Power BI Pro, ahora luego la veremos, porque básicamente Power BI Desktop, que siendo una versión gratuita, lo que nos va a permitir es que nosotros en nuestro propio equipo nos instalemos el programa, nos conectemos y somos capaces de ver esos datos desde nuestro programa a esos datos que nos interesan y en nuestro propio equipo podamos crear, insisto, ese cuadro o esos cuadros de mando que vamos a ver ahora, insisto, unos ejemplos muy sencillos. En el caso de que contratáramos, que esa ya es una versión de pago, Power BI Service o Power BI Pro, de lo que estamos hablando es que queremos coger esas mismas funcionalidades que vamos a ver con Power BI Desktop y vamos a querer en un momento dado esos cuadros de mando y esa información subirla a la nube. Y una vez que esté en la nube, pues vamos a tener todas las ventajas que implica tener esa información en la nube. Es decir, poder, entre otras cosas, compartir el acceso de ese cuadro de mando pues, con otras personas dentro de nuestra organización, de forma que estén donde estén ubicadas, simplemente con un navegador, con una tablet, con un smartphone o con el propio ordenador, identificándose correctamente y con los permisos adecuados, puedan desde cualquier lugar y en cualquier momento entrar, acceder y consultar esos cuadros de mando. Eso no se puede hacer con Power BI Desktop, pero sí se puede hacer con la versión de pago, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en este caso vamos a hacer un ejemplo sencillo, porque lo que pretendemos, insisto, es tocar los tres palos en los cuales, o las tres áreas en las cuales se monta un cuadro de mando. Vamos a hablar básicamente de tres cosas, que son justamente los tres webinars que tenemos a continuación las próximas 3 semanas. Cuando hablamos de un cuadro de mando, básicamente hablamos de tres cosas. De absorber o de conectarnos a esos datos con los que vamos a montar el cuadro de mando y tratarlos, modelarlos, ampliarlos, corregirlos o calcular cosas que no vienen inicialmente con esos datos, pero que se pueden calcular, lo que se llama el modelado de datos, y eso lo vamos a hacer con un componente de Power BI que se llama Power Query, que también existe en Excel, ¿vale? La segunda parte, cuando ya tengamos nuestros datos preparaditos, nuestro modelo montado, va a ser visualizar esa información, es decir, pues lo más habitual de poner filtros, gráficos, tablas, etcétera, etcétera. La parte más visual, más intuitiva, que también tiene su miga y que evidentemente si tenemos un modelo de datos bien montado va a ser mucho más sencillo si no lo tenemos. Y luego tenemos una tercera parte que lo que nos va a permitir es, utilizando, por así decirlo, un determinado lenguaje de cálculo que se llama DAX, Data Analysis Expressions, que también existe en Excel, poder calcular todo aquello que nosotros necesitamos calcular dentro de cualquiera de los elementos visuales que vamos a poner, en un gráfico, en una tabla o en cualquier otro sitio. ¿De acuerdo? Fijaros que de esos tres componentes de los cuales vamos a hablar hoy de ambos, o de los tres, aunque luego los desarrollaremos en los siguientes webinars, Excel tiene dos de esos tres componentes, es decir, en Excel existe Power Query, en Excel se puede trabajar con DAX, la única diferencia a priori en principio es que la parte de visualización de Power BI es la suya y la parte de gráficos de Excel pues es la suya. Para no esperarme al final, porque si no, más de uno me va a hacer la pregunta y al final siempre surge lo mismo, es decir, ¿cuál es entonces la diferencia entre Excel o para qué sirve Excel y Power BI? Pues en realidad no es que uno sustituya al otro, son programas complementarios en donde, por ejemplo, en Excel nosotros tenemos cientos o miles de millones, en este caso, de celdas donde podemos incorporar datos, podemos hacer cálculos, podemos hacer presupuestos, podemos hacer un montón de cosas. Excel está pensado para que nosotros carguemos esa información manualmente, o también podemos conectarnos a datos externos. Sin embargo, en Power BI no vamos a, en principio, introducir información nuestra manualmente. Power BI nos va a servir básicamente para conectarnos a datos que ya existen, que estén en otro o en otros archivos externos a los cuales nos queremos conectar. Luego tiene otra diferencia importante, y es que Power BI está optimizado para manejar grandes volúmenes de datos. Es decir, la misma información conectándonos a ella desde Excel o conectándonos a ella desde Power BI, la diferencia a la hora de filtrar un gráfico, filtrar un cuadro de mando, pasar entre distintas pantallas de un cuadro de mando, en Excel y en Power BI la diferencia es bastante notable, sobre todo si los datos de origen son muy grandes. Y luego la tercera diferencia, os lo he comentado hace un momento, es que Power BI, si yo contrato la versión de pago, me va a permitir subir a la nube el modelo y los datos y la parte visual que vamos a ver ahora
para que desde cualquier ubicación podamos acceder y consultarlo sin ningún problema. Y eso, digamos que con Excel no es tan sencillo. ¿Significa eso que Power BI sustituye a Excel? No, significa que cada uno de ellos sirve para cuestiones distintas, ¿vale? Y son perfectamente complementarios. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar? Porque repito que vamos a hacer un modelado básico, vamos a hacer una visualización básica y vamos a hacer unos cálculos básicos con DAX, ¿vale? Pues fijaros que yo tengo aquí un Excel, si queréis ahora os lo pongo, lo pondré de todas formas al final de la sesión en el chat. Fijaros que tengo un archivo Excel que básicamente vamos a suponer que esto nos usamos mucho en formación. Vamos a suponer que tenemos una empresa inmobiliaria, ¿vale? Y aquí tenemos varios miles de registros con cada uno de los inmuebles o los encargos que un determinado cliente pues, ha venido a nuestra oficina y nos ha encargado pues, que lo alquilemos o que lo vendamos. Y fijaros que de cada uno de ellos, al principio, ¿vale? Pues tenemos el número de inmueble, la fecha en la que nos han hecho la solicitud, el tipo de inmueble, la operación que hay que hacer con él, la provincia donde está, los metros cuadrados, el precio de venta, la fecha en que se ha vendido y el vendedor. Simplemente por llamar vuestra atención, todos estos datos están completos hasta el final, es decir, los 3000 y pico registros que tengo aquí, todos tienen esa información, salvo las dos últimas columnas de fecha de venta y vendedor, que solo tenemos esa información en el caso de que el inmueble se haya vendido. Es decir, cuando estamos hablando de vendido o alquilado, en el caso de que el inmueble o el pedido, el encargo que nos han hecho, todavía no lo hayamos llevado a buen puerto, pues no tendremos fecha de venta y no tendremos vendedor que se ha encargado de hacer esa operación. Pero todos los demás datos, del tipo que sean, los vamos a tener siempre en todos los casos cumplimentados, ¿vale? Y esos van a ser los datos a los que nos vamos a conectar. Lo voy a cerrar, porque realmente no necesito que esté abierto. Lo voy a poner en el chat. Gracias, Catherine. Ya veo, ya os habéis adelantado. Vale, voy a poner el archivo aquí. Ya digo que al final los pondré todos. Un segundo, está por aquí. Este Excel, ahí os lo dejo. ¿Vale? Insisto, al final pondré el Excel otra vez, aunque es el mismo, y pondré también el archivo de Power BI que vamos a estar trabajando aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tengo aquí Power BI abierto, lo tengo en blanco, es decir, no he empezado a trabajar con él, simplemente he abierto el programa y repito, Power BI Desktop es una aplicación gratuita. Os recomiendo encarecidamente que cuando bajéis y os instaléis en la aplicación, lo hagáis desde la web de Microsoft, no lo hagáis desde otra web, aunque sea el mismo programa, en principio no tiene por qué ser un problema, pero iros siempre a la web oficial, que es la que seguro está libre de virus. Y lo que vamos a hacer es crearnos un archivo completamente vacío, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitamos para trabajar en Power BI son datos. Nos tenemos que conectar a algo. Y en este caso nos vamos a conectar a ese Excel que ya hemos visto que solamente tiene una hoja y dentro de esa hoja pues tenemos miles de celdas con esos 3000 y pico inmuebles. ¿Cómo nos conectamos? Pues nos vamos a inicio y o bien nos conectamos directamente, aquí tenemos la conexión a Excel, que es la más habitual, o una de ellas. Nos podemos conectar a una barbaridad de distintos orígenes de datos que hay accesibles, ¿vale? De hecho, tenemos estos son los más habituales y luego incluso tenemos muchísimos más para poder conectarnos. La capacidad que tiene Power BI de conectarse al mismo tiempo con muchísimos orígenes de datos distintos es tremenda, ¿vale? Pero en este caso, como vamos a hacer un ejemplo muy sencillito, lo puedo hacer desde aquí o simplemente le voy a decir que me quiero conectar a un archivo de Excel. Entonces, lo único que voy a pedir es dónde está el archivo y cómo se llama, ¿vale? El archivo lo tengo aquí, con lo cual no tengo que hacer nada más. Y ahora lo que va a pasar es que va a analizar ese archivo, ese origen de datos, y me va a ofrecer a qué de lo que me puedo conectar, a qué me puedo conectar. En realidad la decisión es muy sencilla porque solamente tengo una opción y es, solo tengo una hoja, esa hoja tiene una serie de celdas con información dentro, con lo cual no me puedo conectar mucho más que no sea a esa propia hoja del archivo. Con lo cual abro por aquí, pincho por aquí y fijaros, si yo directamente cargo esta información en Power BI, ya tendré esta tabla, estos datos en forma de tabla para poder trabajar con ellos, pero los vamos a modelar. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones lo que sucede es que los datos a los que nos estamos conectando no están completos, no tienen la forma que nosotros queremos o no están preparados para ser manejados correctamente si son muchísimos datos. Lo que vamos a hacer ahora, insisto, es verdad que es un listado de 3000 y pico líneas, que prácticamente es nada para un ordenador, pero imaginaos que tuviéramos una tabla de movimientos contables o de movimientos de fabricación en planta de producción con millones de registros, por ejemplo. El hecho de que tengamos un modelo bien montado y que sea ágil a la hora de movernos por él o de calcular cosas, supone una enorme diferencia a la hora de conseguir que nuestro cuadro de mandos sea rápido a la hora de calcular con cualquier filtro que apliquemos o que quitemos o a la hora de cambiar de una pantalla a otra, etcétera, ¿vale? Entonces, en vez de cargar directamente, me voy a ir a transformar datos. ¿Por qué? Porque lo primero que empieza a trabajar cuando estamos trabajando con Power BI es ese programa que hemos dicho que se encarga de gestionar la información externa, que es Power Query, que también existe en Excel, ¿vale? Con lo cual nos vamos a transformar datos.
porque lo que quiero es, sin cerrar Power BI, que me abra Power Query, me va a cargar directamente esos datos que nos hemos traído de Excel en forma de tabla. Un segundo que termine de abrirlo. ¿Vale? Lo tengo aquí. A esos datos los voy a llamar datos de origen. Doble clic. Datos de origen, por ejemplo. Y además, esto ya se ve directamente cuando se da una formación, pero vamos a meter esta primera tabla en una carpeta para tenerlo todo un poquito organizado, ¿vale? Botón derecho, mover a un grupo. Aquí las carpetas se llaman grupos, ¿vale? Nuevo grupo, vamos a crear una carpeta que se llame datos externos. Datos externos, ¿vale? Aceptar. Entonces, fijaros que solamente tenemos una tabla, que es esta de aquí. En la parte central tenemos la visualización de esa tabla en este momento con todo lo que hemos hecho. Y en la parte derecha, que es lo más importante, los pasos aplicados. Es decir, qué es lo que hasta ese momento Power Query, que se ha traído esos datos de un Excel externo, ha hecho con esos datos, que básicamente se ha conectado a un archivo, es el paso de origen, se ha traído concretamente lo que había en una de las hojas, ha convertido la primera fila en los títulos de las columnas y luego simplemente ha elegido pues, cada una de las columnas si lo que tiene es texto, si lo que tiene es un número entero, es una fecha, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a tratar en el tiempo que tenemos de montar un pequeño modelo para tratar de que esto sea lo más eficiente posible. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer cualquier tipo de tabla o de gráfico, si nosotros trabajamos con datos textuales, lo que va a pasar es que el ordenador, cuando tengamos miles o millones de registros, se va a ralentizar muchísimo. Lo que mejor funciona, lo que mejor maneja un ordenador siempre son números y no textos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tratar es de convertir esta información de aquí, esta de aquí, esta de aquí y también esta última columna de vendedor, vamos a tratar de que eso sean números, vamos a codificar esa información, ¿vale? ¿Por qué hacemos eso? Insisto, esto luego se ve en la formación, pero básicamente porque es la manera de conseguir que esta tabla, por muy grande que sea lo más fácilmente modificable o manipulable por parte del programa cuando tenga que calcular cualquier cosa. Entonces, yo no quiero tener aquí en la columna de tipo los 5, 6, 7 o 10 tipos de inmuebles que hay. Me gustaría tener números, que es lo que el ordenador sabe manejar mejor. Pues vamos a tratar primero de crearnos una tabla que solamente tenga los tipos y que cada uno de ellos tenga un numerito asignado y luego después, a ver si somos capaces de esta columna quitar el texto y poner el número en su lugar, ¿vale? Pues vamos a hacer primero una tabla que tenga los distintos tipos y a cada uno de ellos los numeremos directamente. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a coger estos datos de origen, botón derecho, le vamos a decir que cree una nueva tabla a partir de esa que se llama referencia, ese proceso se llama referencia, ¿vale? Nos crea una segunda tabla que es idéntica a la anterior, ¿vale? Que empieza donde la anterior termina y lo primero que le vamos a pedir a esa nueva tabla es la vamos a colocar en otra carpeta que llamaremos modelo de datos, botón derecho, mover a un grupo nuevo que vamos a llamar modelo de datos, ¿vale? Y a esa tabla, como es una tabla que pretendemos que tenga solamente los tipos, pues la podemos llamar tipos o tabla de tipos, o si queremos utilizar la nomenclatura correcta, este tipo de cosas que vamos a hacer ahora, que vamos a parametrizar, se llaman dimensiones de la tabla principal. Normalmente esto doble clic, se suele escribir así, dim, de dimensión, tipo, ¿vale? La dimensión tipo que es lo que estamos calculando. El nombre que le demos, entre comillas, es irrelevante, pero si queremos escribirlo o nombrarlo como normalmente se hace con buenos usos y costumbres, pues empezaremos por ahí. Y lo que queremos es conseguir construir una tabla que lo único que tenga son los 6, 8 o 10 tipos que existen y un numerito para cada uno de ellos. Pues vamos a empezar a operar con esa tabla. Cojo esta columna, botón derecho en el título y tengo un montón de herramientas que Power Query me ofrece para manipular y alterar esta información. Pues en este caso voy a quitar todas las columnas que no son estas, quitar otras columnas. Lo siguiente que le voy a pedir es que, aunque aquí tenemos 3000 y pico celdas, quiero solamente los valores únicos, voy a eliminar duplicados. Pues botón derecho, eliminar duplicados o quitar duplicados. Fijaros que todas las cosas que vamos haciendo se van guardando automáticamente en esa lista de pasos que tenemos en la parte derecha. Cada una de las tablas se genera con la aplicación continua de una serie de pasos en orden desde el principio hasta el final. Le vamos a decir además que nos las ordene, no es obligatorio, pero que nos las ordene alfabéticamente. Pues cogemos y lo ordenamos alfabéticamente. Y ahora le vamos a decir que nos agregue un contador, un numerito, desde el 1, el 2, el 3 a cada uno de ellos. Pues agregar columnas, lo que se llama una columna de índice, que lo tenemos por aquí. Y directamente, empezando por el 1, pues que nos ponga lo que nosotros queramos, ¿vale? Desde el 1 en adelante hasta que termine. ¿Cuántos números pondrá? Los que necesite. Yo no me tengo que preocupar si hay 10 tipos, si hay 20 o si hay 50. Es un proceso que se va a hacer de forma completamente automática. Si tenemos 7, pues irá del 1 al 7. Si tenemos 20, pues irá del 1 al 20. El caso es que esta tabla ya la tenemos hecha, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de cambiar los textos de esta tabla principal, ¿vale? Los textos de tipo por su numerito. Lo que pasa es que
como no quiero trabajar directamente sobre esta tabla principal, porque ya hemos visto que la otra empieza, esta de aquí, empezaba en la anterior, si ahora la toco, va a empezar en un sitio distinto, con lo cual esta voy a tratar de no tocarla nunca, es decir, voy a dejar los datos tal y como los estoy absorbiendo directamente desde el Excel externo, que siempre tengas información cuando lo necesite. Por lo tanto, voy a hacer otra referencia, ¿vale? Y a esta tabla, que va a ser mi tabla principal de inmuebles, pues la puedo llamar, si quiero utilizar la nomenclatura, digamos, más habitual, la podría llamar inmuebles, facts de hechos, facts, inmuebles, ¿vale? Esta va a ser la tabla principal, la voy a poner aquí debajo, pincho y arrastro, ¿vale? La pongo aquí. Y lo que pretendo es que esta columna de tipo, en vez de tener ese texto, que directamente tenga del 1 al 7 el número que le corresponde. Pues vamos a hacer eso. Inicio, combinar consultas, y le vamos a decir que combine esta tabla de inmuebles con la tabla de tipos, que los textos son iguales y que lo que quiero es traerme el número, básicamente. Pues cogemos el tipo de inmueble, que está por aquí, lo conectamos o lo relacionamos con la tabla tipo, y le decimos que esta columna y esta de aquí es la misma. De todas formas, fijaros que me está diciendo que los 3.337 registros coinciden exactamente, es decir, que no hay ningún inmueble en esta tabla de arriba que no esté representado en alguna fila de la tabla de abajo. Aceptar. Y lo que vamos a hacer ahora es, se nos crea directamente una columna que nos permite traer, gracias a esa relación, cualquier columna de la tabla pequeñita, pues nos vamos a traer precisamente el numerito. Quitamos esto que no nos hace falta y nos traemos el numerito. ¿Y qué sucede? Pues que ahora ya podemos eliminar, vamos a renombrar esto, y de tipo, por ejemplo, y este de aquí, que ya no nos hace falta, lo vamos a quitar. Botón derecho, eliminar. ¿Vale? Quitar columna. ¿Por qué? Porque en realidad ya tengo esos mismos tipos de inmueble codificados con numeritos, que es lo más rápido que sabe manejar el ordenador. Ahora voy a hacer lo mismo con operación. Tengo un montón de registros, pero en realidad operaciones solo hay dos, o alquiler y venta. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Cancelar, cogemos los datos de origen y vamos a tratar de crear una tabla que solamente tenga los distintos tipos de operación, las distintas operaciones, ¿vale? Y numeradas, pues hacemos lo mismo. Botón derecho, referencia. Cogemos esa tabla, la podemos llamar, esta es la dimensión operación, dim operación, ¿vale? La vamos a poner con las otras, pinchamos y arrastramos y la ponemos más o menos por aquí. Y lo que pretendemos es, igual que hemos hecho con esta de tipo, me gustaría hacer lo mismo con la de operación. Pues vamos a hacer lo mismo. Cogemos la columna de operación, quitamos todas las demás, botón derecho, quitar las demás, eliminamos duplicados, botón derecho, quitar duplicados. Aunque nos aparece ordenado alfabéticamente porque se los ha encontrado así, no pasa nada porque le ponemos la instrucción de que nos obliga a que esté siempre ordenado alfabéticamente. Y le vamos a añadir los numeritos. Agregar columna, columna de índice, desde 1 en adelante. ¿Vale? Y ya tenemos que las distintas operaciones que tengamos en ese listado, sean 2 o sean 50, pues ya están resumidas y numeradas. ¿Para qué nos sirve esta información? Para poder venir otra vez a la tabla principal de inmuebles y ser capaces de eliminar esta columna y en su lugar poner otra que tenga unos y doses, que va a ser mucho más rápido de manejar. Pues hacemos lo mismo. Inicio, combinar consultas, ¿vale? Vamos a combinar esta tabla que tenemos aquí y concretamente la columna de operación con esta otra tabla que acabamos de hacer, misma operación, y esta columna de operación y esta de aquí tienen la misma información, con lo cual las relacionamos o las conectamos. Fijaros que de hecho me dice que todos los inmuebles de la primera tabla, los 3.337, están representados por una de esas dos opciones, y no hay ninguno que esté en blanco o que tenga otro valor distinto, lo cual es imposible por la forma en que lo hemos hecho, porque los datos de origen en ambos casos son los mismos, ¿vale? Y le damos aceptar. ¿Y qué sucede? Que igual que antes nos aparece una nueva columna que nos permite ampliar el número de columnas de este listado, añadiendo esa columna que se llama índice, que tiene unos y doses, ¿vale? Vamos a llamar y de operación. ¿De acuerdo? Ya tenemos dos, con lo cual esta de aquí ya la podemos quitar. Vamos a hacer lo mismo con la provincia, lo mismo, insisto. Cogemos los datos de origen, botón derecho, referencia, lo vamos a poner aquí debajo. Estamos hablando de la provincia. Lo vamos a llamar DIM provincia. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tratar de resumir las distintas provincias que hay en este listado, numeradas y ordenadas. Pues cogemos la columna de provincia, botón derecho, quitar las demás,
botón derecho, quitar duplicados, lo ordenamos alfabéticamente para que salga bien y le añadimos un numerito a cada una. Agregar columna de índice desde 1 en adelante, ¿vale? Y ya tenemos la tabla de provincias, la dimensión provincia, ya la tenemos. Todas las provincias que aparecen en ese listado las tenemos aquí, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo. En la tabla principal de inmuebles, la tabla de hechos, me gustaría no tener las provincias en texto y tener una columna que me diga, pues del 1 al 4, cada una cuál es. O sea, vamos a hacer lo mismo. Inicio, combinar consultas. Vamos a combinar esta tabla y concretamente la columna de provincia la vamos a combinar con esta que hemos hecho, porque lo que queremos es quitar el texto y traernos el número. Y para eso tenemos que decir que Lleida en una es Lleida en otra, Barcelona en una es Barcelona en otra, Girona en una es Girona en otra, etc. ¿Vale? Aceptar. Fijaros que todas las acciones que vamos haciendo se van guardando en la lista de pasos y se van a repetir cada vez que refresquemos los datos o que actualicemos la información. Es precisamente ese proceso el que se va a repetir una y otra vez de forma completamente automática, ¿vale? Entonces, en este caso, nos traemos el indicador de provincia, ¿vale? Lo vamos a llamar I de provincia, va a ser más sencillo. Y vamos a hacer lo mismo también con el vendedor, ¿vale? También me gustaría sustituir el nombre de cada vendedor por el número que le corresponda y quitar esos textos para que la tabla principal, si es la que tiene miles o millones de registros, solo tenga números, que es la forma de conseguir, la manera de conseguir con un modelado que sea muy rápido a la hora de manejar miles y miles de registros, ¿vale? Con lo cual voy a coger los datos de origen otra vez, botón derecho, referencia, voy a tratar de sacar los vendedores, verlo por aquí, lo voy a llamar dimensión vendedor, por ejemplo, vendedor. Y repito que lo que pretendo es quedarme con los distintos vendedores que hay en ese listado y cada uno de ellos con un número. Pues, los vendedores están por aquí al final. Me quedo solamente con esa columna. Botón derecho, quitar las demás. Elimino los duplicados. Botón derecho, quitar duplicados. ¿Qué sucede en este caso? Que hay ciertos inmuebles que no tienen vendedor, hay bastantes, o como 500 o 600, porque todavía no se ha producido la venta o el alquiler. Esa operación está sin hacer. Entonces, todos esos están representados por que esas celdas están en blanco, que lo hemos visto antes. Como yo no quiero eso, le voy a pedir que me elimine los que están en blanco. Vengo por aquí, que me quite los vacíos, porque yo solamente quiero sustituir los que tienen el nombre de un vendedor por un determinado número. Los que no tienen nada, pues están vacíos, no tiene sentido sustituirlos por vacío otra vez, ¿vale? Y una vez que tenemos esto, ordenamos y añadimos un numerito. Agregar columna de índice que empieza en el 1 y hasta donde termine. Insisto que yo no le estoy diciendo dónde tiene que terminar, terminará donde toque, ¿vale? Y ahora lo que quiero hacer es coger esa relación de vendedor y número, irme a la tabla principal y reemplazar o quitar los nombres y poner sus números. Pues vamos a hacer lo mismo. En Pax Inmuebles, que ya hemos hecho las otras tres, ¿vale? Nos venimos por aquí. Ah, perdón. Vale, ya hemos traído la provincia, no había borrado esta. Vale, botón derecho, eliminar, perdonad, que me había faltado el último paso, ¿vale? Habíamos añadido el numerito de provincia, pero no habíamos quitado la columna de provincia. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con esta columna. Yo no quiero tener texto, sino quiero tener todo codificado con números para que sea muy rápido a la hora de calcular. Pues hacemos lo mismo, seguimos añadiendo instrucciones. Inicio, combinar consultas. Vamos a decirle que los vendedores que tenemos aquí en texto son los mismos que aparecen en nuestra tabla de vendedores en esta columna. Fijaros que en este caso no me va a decir que hay 3.337 coincidencias, es decir, todos los registros, porque solo coinciden aquellos que sí que tienen un vendedor. Los que están en blanco, que son los otros 600, evidentemente no. ¿Vale? Aceptar. ¿Y qué vamos a hacer? Añadir el numerito para poder quitar el texto. Pues nos venimos por aquí, añadimos el índice, el vendedor no, porque ya lo tenemos, y de hecho lo vamos a quitar. ¿Vale? Nos traemos el numerito de vendedor que corresponde a cada caso. Y esta ya la puedo quitar. Botón derecho, quitar. Y la que acabo de añadir, por cierto, voy a llamar ID vendedor, por ejemplo. ID vendedor. ¿Vale? Entonces, estamos terminando, no lo hemos terminado todavía, pero estamos montando un modelo muy básico en el cual una de las primeras operaciones que se suele hacer cuando trabajas con Power BI es tratar de que tus tablas principales, las tablas que tienen la mayor cantidad de información, insisto, movimientos contables si es contabilidad, facturas, cabeceras y líneas si es contabilidad también, o si es ventas, fabricación si son piezas si son fabricaciones en un área industrial, que las tablas que más grandes vamos a manejar
que sean, si es posible, solo estén formadas por números. Y por eso precisamente estamos, entre otras cosas, montando un modelo. Por eso y por más motivos. Si nosotros ahora volvemos a Power BI, inicio, cerrar y aplicar, ¿vale? Lo que va a pasar es que cuando nosotros hemos creado Power BI al principio estaba completamente vacío, es decir, no estaba conectado a nada. Ahora resulta que está conectado a esa Excel y además el resultado de pasar o de volver a hacer otra vez todo lo que en Power Query le hemos dicho es que nos va a devolver como consecuencia pues 5, 6 o 7 tablas distintas. Tablas de dimensiones, la tabla de facsímiles e incluso la tabla original que también nos la está devolviendo, ¿vale? Voy a dejar que haga el proceso de actualización, a ver si no tarda mucho, y como tenemos la videoconferencia, los recursos son más bajos. Voy a hacerlo. Fijaros que ha repetido ese proceso de coger los datos de origen y construir una tabla de tipos, una tabla de operaciones, una tabla de provincias, una tabla de vendedores. Y todo eso lo ha usado para coger la tabla principal y codificarla solo con números. Todo eso es precisamente lo que tenemos aquí. Lo podemos ver en la parte derecha o nos podemos ir a la parte izquierda, que es donde estamos viendo ahora mismo la parte visual o el aspecto visual de Power BI. Tenemos un segundo botón para poder ver en cada momento cada una de las tablas que estamos construyendo, que hemos construido, qué es lo que tiene dentro. Pues la de datos de origen, que no la vamos a querer para nada, la ocultaremos, la tenemos aquí, la tabla con las operaciones, la tabla con las provincias, con los tipos, con los vendedores y la tabla principal de inmuebles, que es lo mismo que la primera, pero con la codificación. No tiene tipos en texto, no tiene operaciones en texto, no tiene provincias en texto y no tiene vendedores en texto. En su lugar, o tiene números o en el caso de vendedores, si no hay vendedor porque no se ha vendido, pues está en blanco. Pero no tenemos ningún tipo de texto, con lo cual esta configuración de tablas, si tuviera millones de registros, sería lo mejor que nos podría pasar a la hora de moverlo rápido, de calcular rápido. Y vamos a ver el modelo, que es el tercer elemento que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros ahora mismo lo que tenemos es, y vamos a comprobarlo, vamos a eliminar todo esto, eliminar todo esto que nos ha hecho, lo vamos a hacer desde cero. Un segundo, que lo elimino todo. Eliminar. Nos ha creado relaciones entre tablas sin habérselo pedido, con lo cual todo esto lo vamos a eliminar. Botón derecho, eliminar. Voy a quitarlas todas. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer directamente. Esta también. Eliminar. Y esta también. Los que me quedan aquí. Eliminar. Pero fijaros que no va a haber en principio ninguna conexión entre ninguna de las tablas, cosa que evidentemente no es correcta, pero vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Entonces, de momento no tenemos ninguna relación, simplemente hemos cogido, de unos datos iniciales hemos construido 4, 5, 6 tablas distintas. Las tablas que me interesan en realidad son esta de aquí, que es la que tiene nuestros inmuebles codificados con numeritos todo, y luego hemos dicho que junto a esa tenemos una tabla de vendedores, una tabla de provincias, una tabla de tipos. Fijaros que se maneja como un panel Kanban parecido, ¿vale? Quitar esto de aquí. Esto lo voy a poner aquí. Y fijaros además que tenemos también esta tabla de datos de origen que en realidad no nos hace falta para nada, porque es la misma que tenemos aquí, pero sin codificar, todo con textos. Como yo esta no la quiero, pues voy a hacer algo muy sencillo. Voy a volver otra vez a Power Query, inicio, transformar datos para entrar en Power Query, dentro de Power BI, y le voy a pedir que esa tabla, ese listado que utilizamos al principio, con el que construimos todo lo demás, que siga estando ahí, porque tiene que estar, pero no nos lo vuelque a Power BI. Botón derecho, no habilitar carga, es decir, que me cargue todas las demás, pero esa no, ¿vale? No pasa nada, es decir, existe, es el punto de partida de todas las demás, pero no quiero que me lo vuelque después a Power BI. Y ahora cerramos y aplicamos, simplemente para que desaparezca esa tabla. Y vamos a guardar el archivo lo primero, ¿vale? Voy a guardarlo, archivo, guardar como, por ejemplo, en el escritorio, voy a llamarlo ejemplo, sesión 1.
¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos una tabla principal con los 3.000 inmuebles y 4 tablas adicionales que me dicen de esa tabla principal, los tipos están codificados, qué significa el 1, el 2 o el 3. Los vendedores están codificados, quién es el 1, quién es el 2, quién es el 3. Las operaciones están codificadas, qué es un 1, qué es un 2, qué es un 3. Pero para que eso funcione, tienen que estar conectadas entre sí. Los modelos normalmente están todos conectados. ¿Qué sucede? Que en esta tabla de inmuebles tenemos el numerito de la provincia y en esta de provincias tenemos el numerito. ¿Y qué provincia es? Pues vamos a conectar numerito con numerito, pincho y arrastro, perdón, provincia, pincho y arrastro, y lo conecto uno con otro. Porque lo que le estoy diciendo precisamente, guardar, es que cuando yo quiera saber ese numerito de provincia a quién corresponde, va a tener que utilizar esa otra tabla para ir a buscar ese numerito y saber pues, si es Barcelona, o si es Girona, o es quien sea. Es la forma de decodificar esa información. Nosotros vamos a trabajar internamente con números de provincia, pero esta tabla de aquí nos va a permitir precisamente traducir esa provincia, ese número de provincia, saber quién es, ¿vale? Lo mismo vamos a hacer con las operaciones. El número de operación que está por aquí, yo aquí tengo una tabla que me permite saber ese 1, ese 2, ese 3, qué operación es. Pues pincho y arrastro. El numerito de una es el numerito de otra. Guardar. Y establezco lo que se llama una relación entre tablas precisamente para poder después en el cuadro de mando, ahora lo veréis, poder trabajar con el vendedor de que se trate, con la provincia de que se trate, con la operación de que se trate, aunque internamente va a estar trabajando solo con números, ¿vale? Que es mucho más rápido. Voy a hacer lo mismo con vendedores y voy a hacer lo mismo con tipos, ¿vale? El código de tipo que está aquí, pincho y lo arrastro, ¿vale? El numerito con el numerito, guardar. Y voy a hacer lo mismo con los vendedores. El código de vendedor que lo tengo aquí, pincho y arrastro el numerito con el numerito. ¿Vale? De guardar. ¿De acuerdo? Y estamos montando, casi lo tenemos montado, nos queda un detalle, pero por lo menos casi tenemos lo que sea un modelo en estrella muy sencillo, en donde tenemos una tabla principal con todos los movimientos de inmuebles y 4 tablas adicionales que nos permiten decodificar esa información de los inmuebles, que es una operación 5, que es una provincia 2, que es un tipo 3 o que es un vendedor 4, por ejemplo. Lo que pasa es que nos falta una cosa. Nos falta básicamente el elemento tiempo, es decir, nosotros vamos a querer en un momento dado, ahora cuando construyamos el cuadro de mando, un cuadro de mando sencillo, vamos a querer analizar esta información. Por ejemplo, los inmuebles que tenemos aquí, tenemos 2 fechas. La fecha de alta, cuando hemos recibido el pedido por parte del cliente, y la fecha de venta, es decir, cuándo, si es que se ha vendido, cuándo se ha vendido. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a tratar de hacer un cuadro de mando analizando los datos de inmuebles desde la fecha o desde el punto de vista de la fecha en la que hemos recibido el encargo por parte del cliente, es decir, la fecha de alta. Por lo tanto, a este modelo le vamos a añadir un calendario precisamente para poder hacer ciertas cosas que sin él no podríamos hacer, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es evitar que me salgan estos iconitos de aquí. Esto ya un poquito más. Opciones y configuración. Opciones. Vamos a evitar esto. Básicamente lo que pasa es que está haciendo un calendario de forma automática con cada fecha que se encuentra, cosa que no debe hacer. Con lo cual vamos a hacer que nos quite ese carga de datos. Vamos a apagar la inteligencia de tiempo. Esto ya se explica un poquito más adelante, ¿vale? Simplemente para que no me ponga esos iconitos y lo que ello implica. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es construir la quinta o la sexta tabla que faltaría aquí, que sería el calendario de alt, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer otra vez con Power Query. Nos vamos a inicio, transformar datos, y ya tenemos nuestra tabla principal, tenemos nuestras 4 tablas auxiliares o de dimensiones, pero vamos a añadir una última tabla, una sexta tabla con el calendario para poder jugar en el tiempo con las fechas de alt, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a coger los datos de origen, botón derecho referencia, ¿vale? Empezamos a partir de donde esos datos, lo que nos ofrecen directamente. Voy a ponerlo por aquí. Aquí la nomenclatura cambia un poco. Hay profesionales que utilizan DIM calendario, otros solamente ponen calendario, ya como cada uno quiera. Yo lo voy a llamar calendario alta. Doble clic. Calendario altas. ¿Vale? Porque es un calendario que está construido, lo vamos a construir a partir de las fechas de alta que en las que hemos ido recibiendo encargos por parte de los clientes. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues muy sencillo, necesito para cada una de las fechas únicas de alta que tenga en mi sistema, pues ahora veréis por qué, insisto, vamos a calcular el año, el mes en texto, el mes abreviado y el número de semana, por ejemplo, porque luego eso lo vamos a usar en los informes, ¿vale? Pues me voy a quedar solamente las fechas de alta, botón derecho, quitar lo demás. Como esas fechas muchas de ellas están repetidas, hay 3.337 registros, pero no hay 3.337 fechas distintas. Pues botón derecho, quitar duplicados, ¿vale? Acordaros, todo lo que estamos haciendo se va a quedar guardado con exactamente las mismas instrucciones o los mismos pasos y se va a repetir una y otra vez en el mismo orden cada vez que pidamos que actualice datos, ¿vale?
Los siguientes las voy a poner en orden, que deberían estar ya, pero por si acaso las voy a poner en orden. No es obligatorio que estén guardadas en orden, pero es mucho más práctico a la hora de calcular. Y en principio ya tenemos ahí todas y cada una de las fechas en las que hemos recibido por lo menos un encargo de un cliente. Si el día de mañana en vez de tener 3.000 tenemos 10.000 encargos, pues habrá más fechas de las que ahora mismo hay. No pasa nada, porque eso se va a calcular de forma automática. Y ahora lo que me gustaría es, a partir de estas fechas, en esta tabla, poder tener más columnas que me permitan calcular de qué año estamos hablando, de qué mes estamos hablando o de qué semana del año, porque eso luego lo vamos a usar en los informes. Pues vamos a hacer 4 o 5 duplicados, botón derecho, duplicar columna, esa va a ser para el año, botón derecho, duplicar, esta será para el número de mes, botón derecho, duplicar, esta será para el mes en texto con la palabra completa, botón derecho, duplicar, esa va a ser, ahora lo haremos, para el mes pero abreviado y en mayúscula, y esta, botón derecho, duplicar, pues lo vamos a hacer para el número de semana. Entonces hemos dicho que esta primera columna, que es idéntica a la anterior, queremos que nos ofrezca directamente los años. Botón derecho, transformar. Como estamos hablando de una fecha, nos da herramientas para transformar fechas y en este caso queremos el número de año. Automáticamente ya lo tenemos. ¿Vale? Y a esta columna la vamos a llamar año alta. Año alta. ¿Vale? La siguiente columna que tenemos aquí la queremos para tener el número del mes. Pues, botón derecho, transformar, mes, número del mes. Y en este caso pues la vamos a llamar mes alta. Doble clic, mes, vamos a llamar mes el número, ¿vale? Mes.num, para saber de lo que estamos hablando. La siguiente que tengo aquí, me gustaría que me dijera no el número del mes, sino el texto. Además, el texto completo. Pues, botón derecho, transformar mes también. Pero en este caso, en vez de la primera opción, voy a usar la última, el nombre completo. Pues que me lo escriba, por ejemplo. ¿Vale? Y además me gustaría que, ya puestos a hacerlo bien, que me lo escriba con la primera en mayúsculas. Pues otra vez, botón derecho, transformar cada palabra que empiece por una mayúscula. ¿Vale? Y a esa columna pues la vamos a llamar mes.txt, por ejemplo, de alta. Doble clic. Mes.texto de alta, por ejemplo. ¿De acuerdo? Cogemos la penúltima, esta de aquí. Me gustaría tener también el mes, pero abreviado, solamente en todos los meses con únicamente 3 letras. Pues vamos a cambiar el nombre de mes, botón derecho, transformar mes, nombre del mes, con lo cual ya no nos pondrá la fecha, sino un texto con el nombre completo, lo vamos a limitar a los 3 primeros caracteres, con lo cual vamos a buscar alguna herramienta que nos permita recortar todos esos textos y quedarnos solamente las 3 del principio. Transformar, ya ves que tenemos herramientas para toda la tabla, para cualquier tipo de columna, para columnas de texto, para columnas de número o para columnas de fecha y hora. En este caso, esta columna es de textos, con lo cual venimos por aquí, extraer, vamos a extraer los 3 primeros caracteres. Primeros caracteres, en este caso queremos 3, pues 3. Y guardamos también esa instrucción, ¿vale? Y además lo queremos en mayúsculas, pues botón derecho, transformar en mayúsculas. Y directamente ya lo tenemos así. Y esta columna la vamos a llamar mes abreviado alta, por ejemplo. Doble clic, mes.abreviado, por ejemplo. Y la última la vamos a utilizar porque luego lo queremos, necesitamos esa información, el número de semana del año, del 1 al 52, por ejemplo. Pues lo mismo. Botón derecho, transformar. Nos vamos a ir a semana, semana que tiene relación con cada una de esas fechas. Semana del año, semana del mes. Yo quiero semana del año, del 1 al 52, la que sea. Pues semana del año. Y a esa columna pues la voy a llamar semana alta, por ejemplo. Doble clic. Semana alta. Pues fijaros que nos hemos construido un calendario que tiene relación con las fechas de alta de cada uno de los inmuebles de nuestra base de datos, de nuestro modelo de datos. Si ahora volvemos, inicio, cerrar y aplicar, ya hemos terminado el modelo, casi prácticamente, vamos a conectarlo y ya está. Fijaros que ahora nos aparecerá, la que termine de actualizar, generará otra vez todas esas instrucciones que se han guardado directamente y que dan como resultado final esa tabla de calendario de altas, y lo único que nos va a quedar, voy a hacer un poquito más alto, es relacionar o conectar esta tabla de calendario con esta tabla de principal de inmuebles. ¿Cuál es el elemento común en una y en otra? La de inmuebles tiene esto. La de Pax Inmuebles tiene esto de aquí. Y entre esas columnas hay una que es la fecha de alta. La de calendario es esta de aquí.
Y entre esas columnas hay una que es la fecha de alta, y da la casualidad de que la fecha en un lado y en otro, en una tabla y en otra, son las mismas. En una están repetidas y en otra no, pero es exactamente la misma fecha. Pues los vamos a conectar por ahí. Nos vamos al modelo y le vamos a decir que esta fecha de alta en la tabla de calendario es exactamente la misma que esta de aquí en la tabla de inmuebles. Pues cogemos y conectamos. Pinchamos y conectamos fecha de alta con fecha de alta, ¿vale? Con lo cual, cuando en la tabla principal de inmuebles estemos hablando de un determinado registro con una determinada fecha de alta, la tabla de calendario nos va a servir para de esa fecha saber en qué año estamos, en qué mes estamos, o en qué mes en texto, o en qué número de semana, lo que en cada momento necesitemos. Y nuestro modelo, en principio, es un modelo muy sencillo, es de lo más sencillo que existe, ya está preparado para poder hacer un primer cuadro de mando, ¿vale? La parte, digamos, de Power Query, que nos hemos ido un poquito de tiempo, pero ya la tenemos montada. Obviamente, si los datos de origen no fueran tan sencillos como una única lista de una única hoja de Excel, sino que fueran múltiples orígenes de datos, este modelado puede ser muchísimo más complejo. Pero al final lo que estamos haciendo es poner a disposición de Power BI la información correctamente estructurada para luego poder hacer, como vamos a hacer ahora, los informes correspondientes, ¿vale? Luego el modelo ya está terminado, la primera parte. Ahora vamos a la segunda, vamos a visualizar información. Nos venimos por aquí y resulta que tenemos a nuestra disposición pues esas tablas, cada una de ellas, con las columnas o los campos, que es como se llaman, ¿vale? A nuestra disposición para que creemos lo que queramos. Nos vamos a hacer cosas muy, muy, muy sencillas. Primero, como en nuestro calendario de alta tenemos precisamente, entre otras cosas, el año al que pertenece cada una de esas fechas de alta, pues a mí me gustaría poder filtrar todo lo que vamos a hacer ahora por un determinado año. Pues voy a poner un filtro. ¿Cómo se hace eso? Pues aquí lo que tenemos son un montón de elementos visuales. Voy a coger uno de tipo segmentación, el embudito, ¿vale? Lo voy a poner por aquí arriba. Este elemento lo que va a hacer es filtrar absolutamente todo lo que tengamos en esta ventana o en esta pantalla, en este panel, que es como se llama, y lo vamos a cargar con el año que estamos leyendo del calendario. Pues cojo el año en el calendario de altas y o lo pincho o lo arrastro aquí directamente, ¿vale? O lo arrastro aquí o me lo llevo directamente dentro del objeto. Lo puedo hacer de muchas formas, ¿vale? Y básicamente lo que me va a permitir es elegir entre los distintos años del calendario. O sea, hay 2 o 3. Lo que pasa es que me deja elegirlo de una forma que a mí no me gusta porque tengo que decirle desde hasta. Como yo no quiero hacer eso, quiero un desplegable que sea más sencillo, pues me vengo por aquí y voy a configurar ese elemento visual con un montón de propiedades que puedo cambiar. Voy aquí a la brochita. Y de las muchas cosas que puedo cambiar, dependiendo del elemento, a veces hay más opciones, hay veces hay menos, pues le voy a decir que esa segmentación, que es como se llama, no quiero que sea desde hasta, sino quiero que sea una lista desplegable, por ejemplo. ¿Vale? Yo puedo elegir directamente de qué año estamos hablando. ¿Vale? Incluso voy a obligar a que sí o sí, voy a pincharlo otra vez, esa segmentación sea obligatorio elegir solamente un año. Y aquí tengo la opción de elegir uno o más de uno. Si no elijo nada, estoy viéndolos todos a la vez. Si quiero elegir, por ejemplo, este, lo puedo hacer. Con el control apretado puedo elegir, por ejemplo, estos dos. Si yo no quiero eso y quiero obligar al usuario a que elija uno y siempre uno, pues me puedo venir por aquí y en la configuración también le puedo decir que la selección sea única, es decir, que obligatoriamente tienes que elegir uno, el que quieras, pero uno, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a empezar a calcular cosas. Vengo por aquí, vamos a ponerle un borde, inicio, general, efectos, borde visual. Simplemente un borde para que se vea dónde empieza y dónde acaba. Entonces vamos a hacer un pequeño gráfico. Fijaros que nosotros tenemos una tabla principal con todos nuestros inmuebles, 4 tablas, digamos, de dimensiones que nos decodifican provincia, vendedor, tipo y operación, y un calendario de altas, ¿vale? Que nos completa la información de las fechas de alta de cada uno de los inmuebles. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría construir a mí? Pues primero, me gustaría poder saber en un determinado año, de enero a diciembre, cuántos inmuebles hemos recibido, cuántos encargos hemos recibido. Pues tendré que ver de mi modelo de datos de dónde sale la información. El año ya lo tengo aquí arriba. Los meses tendrán que salir del calendario. Y las cantidades, pues básicamente tendré que contar de mi tabla de inmuebles, tendré que contar registros. Pues vamos a tratar de hacerlo. ¿Cómo creamos un gráfico vertical? Pues cogemos uno de estos, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Lo vamos a poner justo debajo, por aquí y más o menos por aquí, así a ojo, ¿vale? Y me gustaría que en el eje horizontal estuvieran los meses de enero a diciembre y que el eje vertical, pues las columnas fueran más grandes o más pequeñas dependiendo del contaje que estemos haciendo en la tabla principal de inmuebles. ¿De dónde sacamos los meses? Vamos a coger el mes abreviado. Pues los meses están aquí. Tenemos el mes en texto y el mes en texto pero abreviado. Pues cojo el abreviado y me lo traigo al eje horizontal de ese elemento que tengo seleccionado. Y en el eje vertical, es decir, la altura de las columnas, ¿cuál debe ser? Pues básicamente hemos dicho que en la tabla de inmuebles, es decir, esta tabla de aquí, ¿cómo podríamos
¿Cómo podríamos contar aquí registros? Pues realmente es muy parecido a Excel, ¿vale? Con casi cualquier columna, con esta podríamos contar celdas porque efectivamente todos los inmuebles tienen un número, una referencia, todos tienen fecha de alta, todos tienen superficie, todos tienen precio de venta. Lo que no podría usar, por ejemplo, sería la fecha de venta o el vendedor, porque no todos los inmuebles tienen fecha de venta o tienen vendedor, pero el resto en principio podría usar cualquier columna. Pues voy a usar la primera, le voy a pedir que me cuente cuántos elementos hay en esa columna de referencia, ¿vale? Vamos a coger este gráfico y el eje vertical, vamos a coger la referencia de la tabla de inmuebles, esta de aquí, y nos dañamos al eje vertical. ¿Qué sucede? Los que manejéis un poquito Excel, esto os va a sonar. En realidad lo que sucede es que nos está sumando esos numeritos. Yo no quiero que me sume, quiero que me cuente. Por lo tanto, me puedo venir por aquí, la operación por defecto es suma, ¿vale? Pero tengo muchas más opciones y le puedo decir que me lo cuente. Recuento. Es decir, me da igual que ponga 1000, que 3000, que 30.000. Yo creo que cada número lo cuente una vez. ¿Y qué sucede? Que ya tengo los datos que estoy buscando. Pero ahora bien, me está ordenando los meses alfabéticamente, de agosto a febrero. Yo quiero que me los ordene de enero a diciembre, ¿vale? Pues vamos a tratar de hacer eso. Nos venimos aquí a la tabla de calendario, que es esta de aquí, ¿vale? Eso es lo que tiene dentro. Y le vamos a pedir que allá donde utilicemos directamente el mes abreviado con 3 dígitos, no utilice una ordenación alfabética, sino que lo ordene por esta otra columna. Primero los del 1, que sea enero, luego los 2, que sea febrero, luego marzo, etcétera, etcétera. Es decir, que esta columna de aquí, quiero que cuando la utilice, en realidad la ordenación la haga con esta de aquí y no con ella misma, ¿vale? Pues selecciono esta columna, me vengo aquí arriba y le voy a decir que cuando la utilice, quiero ordenarla por mes número, que estará por aquí, ¿vale? Y aquí tienes un poquito. Y ahora vuelvo. Aquí no ha hecho nada, no ha hecho ningún cambio, pero ahora cuando vuelva por aquí, fijaros que ahora le quito el mes y se lo vuelvo a poner. Entonces ya me lo ordena automáticamente en enero de diciembre, que es como tiene que estar. Y ahora a este objeto visual, pues simplemente le voy a dar propiedades. Me vengo a la brochita, aquí podríamos estar horas explicando porque hay un montonazo de opciones. La cantidad de elementos o de parámetros que podemos cambiar en cualquier elemento visual analítico en Power BI es muy, muy superior a lo que podemos hacer en Excel, pero vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a añadirle las etiquetas de datos para saber exactamente la altura de cada columna, le vamos a centrar el título y vamos a quitar cosas que no nos hagan falta, ¿vale? Pues cogemos el eje horizontal, le quitamos el título del eje que no hace falta, cogemos el eje vertical, le vamos a quitar el título y los valores porque no los queremos, le vamos a encender las etiquetas de datos que por defecto están apagadas para que aparezcan en pantalla y sepamos cuántos hemos recibido, cuántos encargos en cada momento del año. Y, por ejemplo, el título, tengo por aquí a general, el título, pues vamos a decir que son pedidos recibidos, por ejemplo, total de pedidos. Pedidos totales. Pedidos totales. Sí. ¿Lo queremos puedo hacer más pequeñito? Pues ya a gusto de cada uno. Lo voy a poner en 9, en negrita. Esto ya, insisto, que es a gusto centrado y en negrita, por ejemplo. Las etiquetas de datos también las voy a hacer más pequeñitas. El valor mostrado que sea en 8, para que ocupe menos. Y el eje horizontal, el mes, que también lo ponga más pequeño. ¿Vale? Fijaros ahora que todo lo que tengamos o vayamos teniendo directamente en este panel se va a ver influenciado o filtrado por cualquier elemento que tenga esa capacidad de filtrar. Por ejemplo, este. Es decir, si yo ahora mismo cambio este elemento, pues todo lo que hay en la pantalla automáticamente se va a ver modificado por él. Voy a poner el borde, me vengo por aquí, efectos, borde visual. ¿Vale? Ahora vamos a suponer que además de las cantidades, me gustaría saber también el total de metros cuadrados que suman esos inmuebles que hemos recibido en cada mes. Es decir, me gustaría tener un segundo gráfico muy parecido a este, que lo que haga es en cada uno de los meses me sume el total de las superficies de esos inmuebles que hemos recibido para comercializar. Pues fijaros que lo que voy a hacer es para que sean iguales o casi iguales de alto, voy a hacer este hasta abajo del todo, voy a mirar cuánto mide. General, propiedades, este mide de alto 640, 645 casi, con lo cual aproximadamente 210, 215 sería lo suyo, 212, ¿vale? Y más o menos es lo que van a ocupar los otros dos. Tardo menos haciendo un duplicado de este que teniendo que crearlo desde cero, con lo cual lo copio, control C, pincho fuera, lo pego, control V y lo voy a poner justo debajo. Insisto, tardo menos para no tener que crearlo desde cero, aprovechar una copia de este y modificar lo que necesite. ¿Por qué? Porque el título no va a ser el mismo,
las etiquetas las voy a encender, pero lo que voy a calcular en este segundo gráfico no es el contaje de inmuebles, sino la suma de la superficie. Pues ese segundo gráfico que lo tengo aquí, el eje horizontal pongo el mes abreviado y en el eje vertical no quiero recontar referencias. Lo que me gustaría hacer es coger la columna de superficie y sumarla. ¿La columna de superficie dónde está? Aquí. Dentro de la tabla de inmuebles tenemos una columna o un campo que se llama superficie. Pues cojo y lo arrastro. ¿Y qué sucede? Que cuando yo cojo un campo numérico y me lo llevo dentro de una tabla o dentro de un gráfico, por defecto me lo va a sumar. Podría cambiar la operación, pero en este caso, como lo que quiero es que sume, pues la dejo, porque es exactamente lo que estoy buscando. Y ahora únicamente pues le voy a dar un cierto aspecto, ¿vale? Me vale como está el gráfico, pero vamos a suponer, por ejemplo, que las etiquetas de datos que me está añadiendo no quiero que me las acorte y que me ponga miles, por ejemplo, ¿vale? Pues voy a coger este gráfico, la brochita, me voy a ir directamente a las etiquetas de datos, a las propiedades que tienen un montón, y cuando me hable de cómo me las va a mostrar, el valor numérico, le voy a decir que unidades ninguna, ¿vale? Para que no me añada esa abreviatura o me acorte ese dato. Lo que sí me gustaría en un momento dado es que como estos datos numéricos son números enteros, por lo menos me añadiera directamente el numerito de separación de miles, para que sea más fácil leerlos. Pues vamos a coger superficie, que está aquí, y le vamos a decir que donde lo utilice, que siempre lo escriba con el numerito separador de miles. Nos vamos a la parte de arriba, le ponemos directamente el separador de miles, y allá donde lo usemos, automáticamente pues va a ir con ese separador. ¿Vale? Con lo cual este segundo gráfico casi estaría. Lo único que necesitaríamos es cambiarle el título, porque esto es metros cuadrados totales. Pues me vengo aquí a las propiedades de ese elemento visual, tengo objeto visual y tengo propiedades generales, que es donde está siempre el título, porque todos los elementos visuales tienen título. Y aquí vamos a poner, pues, total superficie. Total superficie en metros cuadrados, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora me gustaría, a pinchar aquí, me gustaría un tercer elemento que me dijera el valor económico, la valoración total de esos inmuebles. Fijaros que en la tabla de inmuebles que nosotros tenemos, que es esta de aquí, de cada uno de los inmuebles me dan una columna que se llama precio de venta. Pero realmente eso no es exactamente así. Es decir, todos los inmuebles lo que me están dando es su valoración. El precio de venta será si se ha vendido. Si no se ha vendido, el precio de venta será cero, es decir, no se ha vendido todavía. Con lo cual voy a hacer lo siguiente. Voy a volver a entrar otra vez en Power Query. A esta columna la voy a llamar valoración y vamos a crear una columna nueva que tenga exactamente el mismo dato que el precio de venta, que la valoración, que es como la vamos a llamar, solo si tenemos un vendedor. Es decir, si se ha vendido el inmueble y por lo tanto en vendedor tenemos algo, no está vacío, pondremos exactamente el mismo dato que la columna de valoración como precio de venta. Y si no, lo dejaremos en blanco, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer en Power Query para que automáticamente esa información se nos vuelque así cada vez que actualicemos. Con lo cual nos vamos a inicio. Vale, un segundo que eso lo vemos después. Nos vamos a transformar datos para entrar en Power Query y vamos a hacer modificaciones sobre un modelo que a priori estaba terminado y estaba hecho, no pasa nada, ¿vale? Cogemos directamente la tabla de inmuebles y la vamos a hacer pues, un poquito más sofisticada con más instrucciones o con más pasos. En este caso hemos dicho que esta columna de precio de venta, en realidad no es el precio de venta, es la valoración del inmueble. Pues vamos a llamarla correctamente, doble clic, valoración. ¿Vale? Y me gustaría tener otra columna que sea igual que esta, que se llame precio de venta, solo si tenemos vendedor, el que sea, pero un vendedor. Si no hay vendedores, porque no está vendido y por lo tanto el precio de venta será cero, no ponemos nada. Pues vamos a hacer eso. Agregamos una columna, en este caso que se llama una columna condicional. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el valor que tiene esa columna depende de una condición que le voy a pedir que evalúe en cada caso. ¿Vale? ¿Cómo se va esa columna? Pues se llamará precio de venta. Precio venta. No se pueden llamar igual, pero como la otra ya no se llama así, pues ahora no hay colisión de nombres. ¿Cuál es el contenido que tiene que tener esa columna? Pues quiero que primero compruebe si en la columna de vendedor, de I de vendedor, hay algo o está en blanco. Si está en blanco, esta nueva columna quiero que me la deje también en blanco y si no está en blanco el vendedor, quiero que lea lo que hay en la columna de valoración. Pues si la columna de I de vendedor es igual a null, es como se escribe, en minúsculas, ¿de acuerdo? Si no tiene nada de esa columna, es decir, no hay vendedor, porque no se ha vendido, quiero que el resultado final de esa columna nueva que estamos creando, que se llama venta, pues también esté vacía. Y de lo contrario, es decir, si sí que tenemos un vendedor, el que sea, le voy a decir que busque una de las columnas de este listado, en concreto la columna de valoración.
¿De acuerdo? Entonces, vamos a construir automáticamente una columna nueva que va a ser idéntica a la de valoración, solo si tenemos un agente o un vendedor involucrado, ¿vale? Y si no, estará en blanco. Aceptar. Y esa nueva columna que la tendremos al final, pues le vamos a decir que esto es un número decimal. Y ya tenemos nuestra tabla de inmuebles pues, un poquito más grande de lo que hace un momento era, insisto. Era una información que no nos han dado separada, pero que nosotros podemos calcular, ¿vale? Y esto se vuelca automáticamente a Power BI. Inicio, cerrar y aplicar, ¿vale? Y ahora tenemos exactamente el mismo modelo, exactamente con las mismas tablas, pero una de ellas tiene una columna cambiada y además la otra, de actualizar, fijaros que ahora la columna de precio y venta ya nos va a llamar así y además nos va a aparecer otra columna que se llama precio de venta con esa condición. Solo tendremos precio de venta si efectivamente tenemos en la columna de vendedor a un vendedor codificado. Fijaros que ahora sí que tenemos lo que estábamos buscando, ¿vale? Tendremos exactamente igual que la valoración cuando tengamos vendedor, o estará en blanco si no tenemos vendedor, con lo cual estamos separando ambos conceptos, ¿vale? Venimos aquí. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque resulta que queríamos tener esos conceptos separados, porque aquí estamos hablando del alta, de la entrada del pedido del cliente, y me gustaría en un momento dado hacer un tercer gráfico que me diga cuál es la valoración promedio de los inmuebles que han entrado pues, en enero, en febrero, en marzo, etc. Pues de nuevo, seguramente sea más rápido hacer un duplicado de cualquier gráfico que ya existe y modificarlo que hacer uno nuevo. Pues voy a hacer una copia, C, pincho fuera, control V, lo voy a poner por aquí. Lo voy a ajustar en alto, que no iban exactos, pero bueno, no pasa nada. Y este último gráfico me gustaría poder coger esa columna de valoración y promediarla. Pues voy a coger este gráfico, voy a coger aquí sus propiedades o los datos con los que lo alimento. En el eje horizontal sigo queriendo tener el mes de alta, pero como concepto a medir, no quiero medir la suma de superficie, quiero sacar el promedio de la valoración. Pues esto lo voy a quitar. Me voy a ir a mi tabla de inmuebles, me voy a ir a la valoración, a este campo, me lo traigo aquí. Como es un campo numérico, por defecto me va a sumar las valoraciones, pero yo no quiero que me las sume, quiero que me saque el promedio. Por lo tanto, cambio la operación. Promedio. ¿De acuerdo? Y como además no me interesa que saque tantos decimales, incluso a lo mejor no me interesa ninguno, pero sí quiero que me saque el símbolo del euro, no quiero una media exacta, pues le voy a decir que, por un lado, en este caso, vengamos por aquí y las etiquetas de datos, directamente el valor, que no me ponga unidades y que tampoco me ponga posiciones decimales, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que ya no me pone posiciones decimales, pero tampoco me pone el símbolo del euro y no me pone el separador de miles. ¿Qué es lo que puedo hacer? Hay varias formas de hacer esto. Voy a coger el campo de valoración, que es el que hemos utilizado para cargar este gráfico, y le voy a decir aquí arriba que lo ponga como formato moneda, primero el numerito y luego el símbolo del euro después, este de aquí. ¿Vale? Con lo cual, allá donde vaya, automáticamente pondrá el separador de miles, pondrá doble decimal y pondrá el euro. Y como luego en el gráfico le hemos dicho que decimal es 0, pues directamente nos oculta. ¿Vale? Y lo único que necesito es cambiar el título de este gráfico. Me vengo por aquí, general, y el título pues, va a ser valoración media, por ejemplo. Valoración media. Fijaros que ocurre algo muy curioso, y es que cualquier interacción que nosotros tengamos directamente con cualquier elemento de filtro en este cuadro de mando que estamos montando, ¿vale? Automáticamente, perdón, que no he guardado. Sin guardar. Estoy obligando a que refresque otra vez, es decir, a que se vuelva a conectar otra vez al Excel, a que vuelva a traerse otra vez todos los datos, repita otra vez todo el proceso igual, ¿vale? Que recalcule todos los elementos que tenemos en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, nosotros, cada vez que utilicemos un filtro general en un panel, pues vamos a filtrar todo lo que esté en pantalla. Pero no solamente eso. Cuando nosotros hagamos uso de cualquier elemento individual que no es necesariamente un filtro, como por ejemplo estos que son un gráfico, cuando yo hago uso de cualquiera de ellos, en realidad también tengo la capacidad de filtrar al resto. Es decir, cualquier elemento visual tiene esa capacidad adicional de filtrar. Por eso se dice que en Power BI, cuando nosotros tenemos un panel montado dentro de un cuadro de mando, hay muchísima más información de lo que parece, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, voy a pinchar otra vez, que yo a lo mejor en este primer gráfico que tengo aquí arriba de pedidos totales, me gustaría poder analizar esa información, por un lado, mes a mes, pero a lo mejor también semana a semana. Pues cojo ese gráfico, me voy a su diseño,
Y hemos dicho que en el eje horizontal hemos puesto el mes y en el eje vertical estamos contando número de inmuebles. ¿Qué sucede si en el eje horizontal, además de clasificar por mes, quiero también clasificar por semana? Pues lo puedo hacer porque en mi calendario me he tomado la molestia de construir ese campo, esa columna de semana, esta de aquí. Pues puedo pinchar y ponerlo, por ejemplo, después del mes o antes. Quiero que primero me diferencie por mes y después me diferencie por semana. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que este gráfico pues, ya tiene una estructura distinta, me hace las dos clasificaciones. ¿Lo puedo poner en la pantalla completa? En realidad, cualquier elemento visual, por pequeñito que sea, siempre me lo puedo llevar a pantalla completa, simplemente para leerlo o para verlo mucho más cómodamente. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí en este caso tenemos lo que se llama una jerarquía dentro del eje horizontal, es decir, estamos diferenciando primero por mes y luego por semana. ¿Es obligatorio hacerlo así? No, es una gran ventaja que tengamos esas dos opciones porque podemos elegir ver la diferenciación solo por mes, la diferenciación solo por semana o ambas al mismo tiempo, como ahora sucede. ¿Cómo se hace eso? Pues nos venimos aquí arriba, vamos a subir a la jerarquía, vamos a ir a la parte de arriba que estaba solamente el mes y fijaros que cuando estamos ahí arriba diferenciando solo por mes podemos hacer dos cosas. O abrir el árbol y seguir diferenciando por mes y además por semana, que es lo que estábamos haciendo hace un momento, ¿vale? Vuelvo otra vez para arriba. O me puedo mover saltando de un nivel a otro de esa jerarquía, que solo tiene dos elementos. Es decir, ya no quiero diferenciar por mes y sí que quiero diferenciar por semana. Pues en vez de este icono le doy a este. Y fijaros que el mismo elemento visual con el que estamos trabajando tiene distintas configuraciones. Me puede dar la misma información o parecida sin necesidad de crear nuevos elementos. ¿Vale? ¿Quiero volver al informe? Pues vuelvo. Ahora resulta que, lo voy a dejar así. Fijaros que tengo la opción de dividirlo por meses, pero lo voy a dejar por semanas. Ahora resulta que quiero algún elemento visual más interactivo que permita en un momento dado al usuario elegir cómo quiere disociar o desagregar esa información. Por ejemplo, me gustaría la suma total de la valoración, no el promedio, sino la suma el importe, la valoración de cada inmueble, poder diferenciarlo a criterio del propio usuario, pues por provincia o por tipo o por vendedor o por lo que cada uno quiera. Pues vamos a hacer eso, vamos a crear un elemento visual que nos permita hacer eso. Visualizaciones, vamos a crear un elemento de este tipo, jerárquico, ¿vale? Lo vamos a colocar por aquí y, por ejemplo, casi hasta abajo. Ahora veréis por qué me dejo ese pequeño huevo, que tengo una pequeña sorpresa, ¿vale? Entonces, este elemento lo que nos va a permitir es analizar un determinado valor desde múltiples puntos de vista. Por ejemplo, a mí me gustaría la suma del precio de la valoración de nuestros inmuebles, porque estamos hablando de cuando nos hemos dado de alta, me gustaría poder analizarla desde múltiples puntos de vista. Pues vamos a coger la valoración de esos inmuebles y me la voy a llevar al campo de análisis. Fijaros que como es un dato numérico, por defecto me sale la suma, ¿vale? Doble clic para que no me escriba eso de suma de, sigue siendo la suma, pero no quiero que me aparezca en la pantalla suma de, no me gusta. Y ahora lo que le voy a pedir es que me dé la opción o le dé la opción al usuario de desagregar esa información de múltiples formas distintas. Por tipo, por operación, por provincia, por ejemplo. Pues cogemos en la tabla de operaciones, este es el numerito y esta es la descripción de la operación. Pues que se pueda, por ejemplo, explicar por operación. Y vamos a coger la tabla de provincias, el numerito y la descripción de la provincia, y que podamos diferenciarlo por provincia. Y vamos a coger la tabla de tipo de inmueble, el numerito y el tipo descrito, y vamos a utilizarlo también. ¿Para qué sirve eso? Sirve para que ahora el usuario pueda libremente decir, vale, los inmuebles que estamos hablando de 2005 suman un total de 84 millones de euros. Pero ahora voy a ver el detalle por provincia, por ejemplo. Y ahora, una vez que tengo las distintas provincias, esto de aquí, una vez que tengo las distintas provincias, resulta que Barcelona es la que más tiene. Pues voy a estudiar Barcelona por tipo de inmueble, por ejemplo. Y una vez que tengo ese tipo de inmueble desglosado, veo que los locales, que es lo que más tiene, pues voy a desglosarlo también por venta y alquiler, por ejemplo, operación. El usuario, este es un elemento muy interactivo porque es el propio usuario el que elige en cada momento qué es lo que va abriendo y cerrando. Y fijaros que igual que antes hemos dicho, tiene la misma posibilidad, igual que el resto, de filtrar todo lo que hay en la pantalla. Es decir, si yo quisiera saber, por ejemplo, los locales de Barcelona, haciendo clic aquí, lo que hago es filtrar absolutamente todo lo demás que hay en pantalla solamente para los locales que estén en Barcelona, porque ese elemento corresponde precisamente a esa categoría o ese concepto concreto, ¿vale? Si no quiero hacer eso, hago clic otra vez y lo vuelvo a dejar como estaba. ¿Qué más cosas puedo hacer en Power BI? Le voy a poner el borde. Visualizaciones. ¿Dónde estás? Efectos, el borde. Aquí. Selecciono antes. ¿Qué más cosas podría hacer? Pues vamos a hacer dos cosas que son también muy habituales en Power BI. Lo primero, a mí me gustaría que este gráfico que tenemos aquí, por ejemplo, o cualquiera de los otros, pero este primero,
Me gustaría que además de ser el propio gráfico con esa jerarquía de meses y semanas que podemos jugar con, es decir, que en el mismo gráfico podemos tener 3 gráficos distintos. El que divide por semanas, el que divide por meses y el que divide a la vez por meses y semanas. Pero además de eso, me gustaría poder tener otro gráfico que emergiera cuando naveguemos por encima. Voy a poner, por ejemplo, por meses. Me gustaría que hubiera una especie de donut que nos dijera de los 93 inmuebles que hemos recibido en el mes de marzo para comercializar, cómo están distribuidos porcentualmente, cuántos son locales, cuántos son plazas de garaje, cuántos son viviendas, cuántos son oficinas, porcentualmente. Y me gustaría que esa información me la diera automáticamente cuando yo navegue en un determinado mes, me complete esa cantidad que estamos viendo en esa barra con más información visual. Vamos a poner aquí resumen. Doble clic, vamos a llamar a esta página resumen. Resumen altas, ¿vale? Entonces, me voy a crear un nuevo gráfico en otra hoja que lo único que va a hacer es calcular de forma genérica los distintos tipos de inmueble que tenemos y la valoración de cada uno de ellos, ¿vale? Porcentual, por ejemplo, o el reparto porcentual después de contarlos. Pues venimos por aquí, añadimos una hoja nueva, la vamos a llamar de detalle inmuebles o de detalle y cantidades, por ejemplo, detalle, cantidades, ¿vale? Y esta hoja la vamos a utilizar simplemente para que emerja cuando estemos navegando en la otra. Lo único que necesitamos que tenga esta hoja es un gráfico tipo donut que para cada tipo de inmueble calcule porcentualmente de cuánto estamos hablando, ¿vale? Vamos a crear un donut, por ejemplo, puede ser este, ¿vale? Lo vamos a poner aquí. Vamos a dar unas dimensiones exactas. Bueno, ahora cuando lo tengamos cargado. ¿Qué queremos que analice este donut? Para los distintos tipos de inmueble, quiero que se vaya a la tabla de inmuebles y me diga porcentualmente cuánto tenemos de cada uno de ellos. Bueno, pues vamos a coger los distintos tipos de inmueble, lo ponemos en leyenda, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a medir en cada trocito? Pues el porcentaje total que representa el contaje de cada uno de los inmuebles. Si de tipo tenemos 50, de oficina tenemos 50, de industrial tenemos 500 o de parking tenemos 10, por ejemplo. Vamos a contar esos inmuebles y después lo pondremos en porcentaje. ¿Cómo contábamos los inmuebles? Hemos dicho, podemos coger la tabla de inmuebles prácticamente cualquier campo. He cogido el primero, que era referencia. Me lo llevo por aquí, pero no quiero que me lo sume, quiero que me los cuente. Pues directamente que me lo cuente, igual que antes. Me cuento. Y ahora lo que me gustaría es, primero, le voy a dar unas dimensiones más redondeadas. General, propiedades, ¿vale? Voy a decir que de ancho, por ejemplo, de alto sea 300 y de ancho sea, voy a poner cuadrado, sí, o mejor 400, así se va a ver un poquito mejor, ¿vale? Y ahora simplemente le voy a dar propiedades a algunos de esos componentes. Pues, por ejemplo, el título, distribución por tipo o clasificación por tipo, ¿no? Clasificación por tipo, ¿vale? Voy a poner pequeñito, que no moleste mucho, en negrita y en el centro, por ejemplo. Ahora, la leyenda, que la tengo aquí, la leyenda de este gráfico no quiero que sea tan grande y no quiero que tenga el título de tipo. Pues la leyenda, que no me ponga el título, lo apago, y que el texto de esa leyenda que sea más pequeñito, por ejemplo. Más que suficiente con tenerlo así, así ocupa menos espacio. Y luego me gustaría que esto que me parece que es la cantidad contada y el porcentaje que representa, yo no quiero la cantidad, solamente quiero el porcentaje. Pues voy a ver si soy capaz de quitarlo. Me voy a las etiquetas de datos y aunque me está mostrando por defecto tanto el valor de lo que tiene que calcular como el reparto porcentual, le voy a pedir que solo me muestre el reparto porcentual, porque es lo único que quiero, ¿vale? Y además le voy a pedir valores que solamente lo haga con un decimal, no con dos, ¿vale? Este elemento que mide 300 de alto por 400 de ancho, como quiero que emerja cuando estemos en el otro gráfico, voy a meterlo, voy a incrustarlo dentro de una hoja, dentro de una página que mida exactamente lo mismo, 300 por 400. A pinchar fuera, por ejemplo, por aquí. Me voy directamente. Cuando no estoy editando las propiedades de un objeto visual, estoy editando las propiedades de toda la hoja, ¿vale? Y en este caso, la configuración del lienzo o el tamaño de la hoja voy a decir que sea personalizado. Quiero que tenga exactamente las mismas dimensiones en alto y en ancho que este elemento visual. Y hemos dicho que era 300 por 400. Pues vamos a decirle que sea personalizado, de alto que sea 300 y de ancho que sea 400, ¿vale? En realidad no se ha hecho más grande, simplemente ahora la hoja que está debajo mide exactamente lo mismo que este elemento visual, ¿vale? ¿Y para qué lo queremos? Pues lo queremos para hacer lo siguiente. Me gustaría que este elemento visual emerja para completar la información de otro que tenemos creado. Pues me voy a ir por aquí, ¿vale?
perdón, por aquí, información de la página, y le voy a decir que esto se llama permitir el uso como información sobre herramientas, pues voy a permitir que esta página sirva para emerger cuando estemos manejando otra, y ahora simplemente nos vamos a venir aquí, que es donde estábamos. Y me gustaría que cuando yo esté navegando en este gráfico de aquí de pedidos totales, además de darme esa información, me la complemente con ese otro gráfico que tenemos en la otra hoja. ¿Cómo se hace eso? Pues venimos por aquí y vamos a activar, general, la información sobre herramientas. Le vamos a decir que cuando naveguemos sobre ese gráfico, quiero que me enseñe esta otra que se llama detalle de cantidades. No hay que hacer nada más, ¿vale? Y una vez que hemos hecho eso, cuando estemos navegando por un determinado mes, automáticamente nos completará esa información con información adicional que puede venir perfectamente de otra hoja. Con lo cual, insisto, una de las grandes ventajas que tiene sentido Power BI es que en un panel relativamente sencillo podemos tener muchísima más información de lo que parece, ¿vale? Voy a guardarlo. ¿Qué sucede si ahora cambio de opinión y digo, ostras, es que además de filtrar por año, me gustaría también poder filtrar, aquí arriba, por el tipo de inmueble, por ejemplo, o por la provincia en donde está? No pasa nada, puedo agregar otro nuevo tipo, otro filtro que va a filtrar a todo lo que hay en pantalla. Me vengo por aquí, agrego un filtro nuevo, el emudito, lo voy a poner aquí arriba, por ejemplo así, y así. Y le voy a pedir que ese filtro me ofrezca las distintas provincias que existen para que yo elija una o varias. Pues me voy a provincias, que está por aquí, el numerito y el nombre, pues el nombre, me lo llevo dentro y que me permite elegir entre distintas provincias. Como yo no quiero una lista como esta, quiero un desplegable como en el año, pues lo voy a cambiar la configuración. Me vengo por aquí, configuración de la segmentación que sea en vez de lista desplegable, ¿vale? Y que yo pueda elegir libremente o una o más de una. Si no elijo ninguna, estaré viéndolas todas. Si elijo una o elijo más de una, pues evidentemente estoy filtrando la información que tengo en pantalla. ¿De acuerdo? Todo lo que hay en pantalla se ve sometido a ese filtro. Si no filtro nada, pues evidentemente veo el 100% de la información. Y luego Power BI a nivel visual tiene otra ventaja, de guardarlo. Tiene muchas ventajas, voy a poner aquí el borde también. General, efectos, borde visual, ¿vale? Para que tenga todo el bordecito, se vea dónde empieza y dónde acaba. Tiene otra ventaja y es que además de los distintos elementos visuales que vienen precargados con el programa, que hay bastantes, lo tenéis aquí, lo típico, los diagramas de barras, diagramas de líneas, gráficos de todo tipo, mapas, filtros, tarjetas de datos, tarjetas múltiples. Aún así, no solamente tenemos todos estos tipos de datos, que hay un montón, sino que incluso, por dar la casualidad de que hay mucha gente por el mundo que a lo mejor no tiene nada mejor que hacer, que se ha dedicado a crear nuevos elementos visuales que también son compatibles con Power BI. Entonces, no solamente en realidad vamos a tener estos elementos, sino que vamos a poder conectarnos y descargarnos millones en realidad de otros tipos de elementos visuales que podemos utilizar. Sí que es verdad que os recomendaría que cuando hagáis eso, os descarguéis solo elementos visuales que estén aprobados o certificados por Microsoft, por temas de seguridad en la información, por temas de virus, etcétera. Pero se puede ampliar el número o tipo de elementos visuales que tenemos disponibles, que ya veis que son pues, 20 o 30, se puede multiplicar por 100 sin ningún problema. O sea que no os aconsejo hacer eso, pero sí que podéis añadir algunos más que os pueden ser útiles. Por ejemplo, voy a buscar algo, vengo por aquí, a los puntos suspensivos, y le voy a decir que quiero ampliar el número de elementos visuales a mi disposición, obtener más. Entonces, básicamente lo que va a pasar es que se va a conectar a la web de Microsoft y me va a ofrecer miles y miles y miles de objetos visuales que otras personas han creado que son compatibles para trabajar con ellos dentro de Power BI. Yo voy a buscar alguno, a ver si lo encuentro por aquí. Voy a buscar uno que sea scroll, esto os va a gustar, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Voy a añadir ese nuevo tipo de elemento visual que no existe como tal en Power BI, ¿vale? Lo voy a agregar y va a estar disponible como un elemento más, ¿vale? Fijaros que lo tenéis aquí en amarillo, certificado por Microsoft, es decir, se ha comprobado que funciona correctamente, que está bien diseñado, que no tiene ningún tipo de malware dentro ni nada parecido, se lo agrego. Entonces, a diferencia de otros programas, en realidad la potencia visual que tenemos en Power BI es incluso muy superior a lo que ya de por sí tenemos utilizando únicamente los elementos visuales que vienen cargados con el programa, porque podemos ampliar esa lista muchísimo más, ¿vale? Y este elemento visual que tenemos aquí, pues me gustaría utilizarlo. Pues lo pincho, lo voy a poner aquí abajo, ya que he hecho el huequecito, ¿vale? Lo voy a poner por aquí, desde aquí hasta aquí,
hasta aquí. Y básicamente aquí sí que tengo que, a lo mejor el propio desarrollador o el que ha creado este elemento visual, seguramente pues tenga unas instrucciones, a lo mejor en inglés, explicando cómo se supone que se usa, pero le vamos a pedir básicamente que nos diga de cada tipo de inmueble cuál es el total sumado de la valoración que tiene cada uno de ellos. Cuánto valen las casas, cuánto valen las oficinas, cuánto valen los solares, etcétera, etcétera. Pues vamos a cargar de datos ese elemento visual. En categoría vamos a poner el tipo de inmueble. Y lo que vamos a medir para cada categoría que queremos que nos muestre es la suma de la valoración. La suma de la valoración. ¿Vale? Como yo no quiero que me aparezca aquí el título porque no me deja ver el resto, pues voy a configurarlo. Le voy a decir que el título no me lo ponga. ¿Vale? Y así hará lo que yo esperaba que hiciera. Entonces, fijaros que tenemos, insisto, un elemento visual que en este caso no viene cargado o no forma parte original de Power BI, pero que en principio, como ha habido otra persona que se ha tomado la molestia de crearlo y funciona bien, pues puedo recurrir a ellos. Entonces ahí, en realidad, la lista de elementos visuales utilizables en Power BI es inmensamente superior incluso a los que tenemos por defecto cuando instalamos el programa. ¿Vale? Voy a guardarlo. Por último, tercera pata. Hemos hablado, podríamos hablar mucho más, obviamente, pero hemos hablado del modelado, hemos hablado de la visualización. ¿Qué sucede con la tercera pata? Hemos dicho que en muchas ocasiones, cuando nosotros queremos calcular cosas en Power BI, prácticamente cuando cojamos un mínimo de nivel, vamos a empezar a trabajar sí o sí continuamente con un lenguaje que es parecido, tiene ciertas similitudes con el que utilizamos en Excel, por ejemplo, para formular, que se llama DAX, Data Analysis Expressions, que básicamente lo que nos permite es calcular cosas que no es posible calcular simplemente pinchando y arrastrando campos a un determinado elemento visual, pero que prácticamente no tiene límites, es decir, nos va a permitir para calcular prácticamente de todo. Es decir, imaginaros que yo en este gráfico de aquí, por ejemplo, ¿vale? Este segundo que tengo aquí en medio, ¿vale? Que tengo el total superficie, me gustaría calcular o mostrar la superficie en total en metros cuadrados, que ya lo estoy haciendo, de este año, y en paralelo, diré en otra serie de barras, en el mismo gráfico, lo mismo, el mismo dato del año pasado, para ver si he ido más arriba y he ido más abajo, si he crecido en metros o he decrecido en metros. ¿Cómo hago eso? Pues eso en Power BI, igual que en Excel, insisto, se puede hacer creando medidas. Voy a, por ejemplo, coger, voy a cerrar todo, me dejo solamente la tabla de inmuebles, y en esa tabla de inmuebles voy a crear dos medidas, ¿vale? Una que me calcule allá donde la utilice la suma total de la superficie y otra que me calcule allá donde la utilice la suma total de la superficie un año antes del año con el que estoy trabajando, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Resulta que las tablas, en general, las tablas en Power BI, aparte de estar formadas por filas y columnas, cualquier tabla, ¿vale? Aparte de estar formadas por filas y columnas, tienen, por así decirlo, un monedero, un bolsito, que no se ve, pero que es capaz de guardar en su interior esos elementos, esas medidas, que es como se llaman, ¿vale? No ocupan espacio, pero se tienen que guardar dentro de alguna de las tablas. Pues yo, por ejemplo, lo voy a guardar en esta tabla de facsímiles. ¿Y qué es lo que voy a guardar? Pues voy a guardarme dos medidas, dos cálculos. Uno que sea cuánto es la suma de la superficie, de la columna superficie de la tabla de inmuebles, y otro cuánto es la suma, esa misma suma, pero un año antes. ¿Cómo se hace eso? Botón derecho, nueva medida, ¿vale? Y aquí vamos a utilizar directamente el lenguaje, la formulación con DAX, ¿vale? Entonces, fijaros que ahora nos va a aparecer directamente la barra de fórmulas, porque aquí sí que vamos a formular. Y repito que es la tercera pata. Todo, prácticamente todo, cualquier cálculo, incluso los gráficos más sencillos o las tablas más sencillas, se hacen directamente con DAX, cuando ya te acostumbras a trabajar con ellos. Entonces, en este caso, ¿vale? Fijaros que tenemos aquí la medida, está aquí debajo. Un segundo. Lo he cancelado primero porque estaba justo debajo de la barra de menús. Ahora, ¿vale? Entonces, vamos a crearnos una primera medida que se llame total superficie, por ejemplo. Total superficie. Se pueden usar espacios, la recomendación es no hacerlo, pero se puede usar. Y yo quiero crearme una medida que donde la utilice sea capaz de calcular la suma total de las superficies de los inmuebles de los que estemos hablando. Pues suma, ¿vale? Aquí va todo en inglés, de la columna de valoración de la tabla de facsímiles, ¿vale? ¿Vale? De la tabla facsímiles, la columna o el campo valoración. Allí donde lo utilice, lo que va a hacer es sumar eso y lo guardo. Y esa medida que hasta ahora no existía, fijaros que ahora que la guarde,
dentro de la tabla inmuebles vamos a tener una medida que hasta ahora no existía, que repito, no es una columna nueva, no hay una columna nueva que se llame total superficie, aquí no está, sino que dentro de esa tabla estamos guardando además una medida que se llama total superficie. ¿Por qué? Porque donde la utilicemos, automáticamente el ámbito, que es como se llama, de uso de esa medida, va a decidir si esa total superficie se hace por meses, por semanas, por tipo, para un año, para un mes, ¿vale? En este caso, si esta medida de total superficie la utilizamos en este gráfico que ya tenemos hecho, fijaros que en vez de sumar la superficie, lo voy a quitar, voy a utilizar esa medida directamente. Con lo cual, el ámbito donde utilizo esa medida, en este caso, es un gráfico que está diferenciando por meses y además tengo filtrado todo el panel por año y por provincia, pues lo que está haciendo directamente es aplicar esa suma de todas las superficies solamente para cada mes en cada barra, en cada columna, solo para un determinado año y si tuviera filtradas las provincias, pues para las provincias que tuviera filtradas. Como no hay provincias filtradas, pues para todas. Como yo quiero que esta medida me lo ponga directamente con el numerito de separación, pues me lo va a poner. Y si no quiero que ponga decimales porque no hace falta, pues le voy a decir que los decimales que sean 0. ¿Vale? Porque realmente no me interesan los centímetros o decímetros cuadrados. ¿Vale? Entonces ya tenemos directamente la superficie. ¿Qué sucede si ahora quiero otra medida que sea capaz de hacer algo que si no sé formular en DAX no podría calcular? Es decir, a mí me gustaría, ya que estoy viendo el 2005 y en este gráfico estoy viendo la suma de todas las superficies de los inmuebles involucrados en cada uno de los meses con esas condiciones de filtrado, me gustaría poder calcular al mismo tiempo cuánto medían o cuánto sumaba la superficie el año inmediatamente anterior. Eso no se puede hacer simplemente pinchando y arrastrando nada, porque esa información no la tenemos en ningún sitio. Pero se puede calcular si sabes programar medidas con DAX. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Segundo que termine de pensárselo. Dando la videomarcha, tiene pocos recursos, con lo cual, dame un segundo. Vale, estoy viendo los mensajes, no os preocupéis que ahora los contestamos todos. Sí, si no salgo vuelvo a entrar, porque me está dejando ahora. Dame un segundo, que no me quiero pasar el tiempo más de la cuenta. Un segundo. No sé por qué se ha quedado. Ah, porque está el antivirus, vale. Por aquí. Lo voy a volver a abrir. Y así completo ese gráfico, insisto. Es muy fácil para un usuario que está empezando a arrastrar campos, igual que hacemos en tablas dinámicas, por ejemplo, en Excel, aplicarle esos campos una suma, un promedio, un máximo, un mínimo, pero eso tiene muchísimas limitaciones, porque al final solamente puedes hacer cálculos directos y con operaciones matemáticas muy sencillas sobre los campos que estás arrastrando, pero en el momento que quieres comparar, por ejemplo, datos de tablas distintas, moverte en el tiempo, juntar datos mientras estás calculando para buscar determinadas cosas. Todo eso se tiene que hacer con programación directamente. Es decir, conforme más domines o más conocimiento tengas del lenguaje DAX, mucho más potente va a ser el tipo de cálculo que vas a poder hacer. Y en muchas ocasiones en los cuadros de mando precisamente se requiere eso, ¿vale? Cálculos bastante complejos que si sabes formularlos no son difíciles, pero que evidentemente solamente arrastrando campos desde el modelo de datos no se pueden hacer, ¿vale? Un segundo que termine de cargarlo todo. Vale. Entonces vamos a coger, insisto, en este gráfico que tenemos aquí, ahora que termine de cargarlo, ¿vale?
Entonces, insisto que lo que me gustaría en un momento dado es poder coger este gráfico de aquí y alimentarlo con dos medidas. Una que me calcule la suma de la superficie y otra que me calcule la suma de la superficie del año anterior. Pues vamos a crear dos medidas que hagan eso. Botón derecho, nueva medida, vamos a llamarlo total superficie, por ejemplo. Total superficie igual, si lo escribo bien, va a ser la suma de la tabla de inmuebles, la columna de valoración, ¿vale? Y cierro esa fórmula y eso lo guardo, ¿vale? Y voy a calcular, voy a generar una segunda medida que sea capaz de hacer exactamente lo mismo, pero un año antes. Y vais a ver lo que pasa cuando lo utilizamos directamente en ese gráfico, ¿vale? Ya tenemos esta medida guardada aquí, la está guardando. A ver cómo está ahora, ¿vale? Vamos a crear otra, botón derecho, nueva medida que vamos a llamarlo total superficie AA de año anterior. Aquí, insisto, hay que conocer, digamos, las funciones, igual que conocemos las funciones o podemos conocer las funciones a la hora de calcular en Excel, por ejemplo, pues aquí ocurre lo mismo, es decir, ese lenguaje hay que conocerlo, ¿vale? Total superficie año anterior, por ejemplo. Y lo que vamos a pedir es que recalcule la suma de las superficies, pero moviendo el tiempo. Eso se hace con una expresión que es más o menos así. Calculate la suma de la valoración, igual que antes. Y cierro, ¿vale? Esa suma, coma, quiero que la hagas, pero un año antes. Pues utilizamos otra función que se llama datear. Le vamos a decir que para movernos en el tiempo vamos a utilizar la fecha de alta del calendario, coma, -1, coma, y eso va a ser años. Es decir, ese -1 es un año antes. Puede ser días, puede ser semanas, puede ser trimestres. Cierro datear, cierro calculate, y ahí tengo calculada en una medida cuánto me suma las superficies y en otra medida cuánto me suma las superficies con las condiciones en las que estoy trabajando siempre un año antes. ¿Y eso para qué me sirve? Pues me sirve para ahora poder coger este gráfico de aquí segundo, ahora en cuanto la termine de guardar, fijaros, están aquí las dos, ¿vale? Y este gráfico de aquí en medio no quiero que sume directamente en la columna de superficie, sino quiero que se alimente con esas dos medidas. La suma este año y la suma del año anterior. ¿De acuerdo? Con lo cual, automáticamente ya tengo esa información. Voy a decirle que esto de aquí me lo ponga como numeritos sin decimales. ¿Vale? Y voy a pedirle que este me lo ponga como un numerito, pero sin decimales. Este de aquí. Y igual. Y con eso ya lo tenemos hecho. ¿Vale? Insisto, eso es un cuadro de mando muy, muy, muy sencillo. Simplemente un ejemplo. Y ya lo tenemos. ¿Vale? Entonces, insisto, los tres soportes, los tres elementos en los que se basa Power BI. Primero, modelar los datos, es decir, conectarnos a todos los datos externos que en un momento dado queramos utilizar como parte de los cálculos que vamos a presentar después en la segunda parte, que es visualización. Y cuando estemos haciendo esa parte de visualización, sean gráficos, sean tablas, sean matrices, gran parte, por no decir todos los cálculos que vamos a tener que hacer para alimentar esos elementos visuales y analíticos, los vamos a hacer sí o sí. En cuanto tengamos un mínimo nivel, lo vamos a hacer con DAX porque es mucho más rápido, mucho más cómodo y no tiene las limitaciones de pinchar y arrastrar que teníamos inicialmente, ¿vale? Únicamente, me vais a permitir un segundo, porque me gustaría, aunque no estaba previsto, ¿qué sucede cuando nosotros publicamos esto en la nube? Y vamos a hablar de Power BI Desktop, pero ¿qué pasa si tenemos contratado Power BI Pro, que nos permite subir esto a la nube? Únicamente, inicio, publicar en la nube, yo lo puedo hacer porque tengo la licencia, ¿vale? Entonces, voy a guardar, no va a tardar nada, simplemente que os suene el concepto para el día de mañana si en un momento dado os lo encontráis. Cuando lo subimos a la nube, lo que va a pasar básicamente es que va a dividir este archivo, que no deja de ser un archivo, que lee unos datos externos, lo va a dividir en dos archivos. Uno que tiene la parte visual y de cálculo, es decir, todo el DAX y todos los elementos visuales, y otro donde están los datos. Y los dos los va a subir automáticamente a la nube. ¿Y cuál es la ventaja de que esté en la nube? Pues muy sencillo. Segundo que termine, ¿vale? Voy a decir que lo coloque aquí.
La ventaja de que este plan no va a tardar mucho, no debería de tardar mucho porque no es muy grande y además, vale, como estamos con la videoconferencia, lo que va a pasar es que una vez que esté en la nube, primero yo voy a poder decidir cada usuario a qué parte del cuadro de mando tiene que entrar o no, qué puede ver o no puede ver. Puedo programar incluso la actualización, cada cuánto tiene que volver a subir la información de forma automática, incluso lo puedo compartir, es decir, puedo hacer que otros usuarios puedan llegar directamente a ver este cuadro de mando. Yo ahora ya lo tengo publicado, con lo cual yo ahora simplemente abro un navegador. No hace falta ni que lo cierre si no queréis. ¿Vale? Voy a abrir el navegador. Voy a entrar con mi usuario en Office. Me voy a meter en Power BI y voy a comprobar que efectivamente se ha almacenado en la nube de este ejercicio, de este ejemplo que hemos puesto, esos dos archivos, en la parte visual y la parte de datos que está debajo, para que en un momento dado, si yo decido que otro usuario pueda llegar a ellos, pues que lo pueda hacer. Me vengo por aquí, me meto en el servicio online de Power BI y repito, en la nube pues tendré guardado lo que haya subido en cada momento. Ahora mismo lo he limpiado hace un rato, con lo cual estaba vacío. En teoría tienen que estar solamente esos dos archivos. ¿Vale? Mi área de trabajo. Entonces, fijaros que el ejercicio que hemos estado haciendo este ratito, tenemos en realidad son dos archivos. Este es la parte visual, el informe que se llama, y este es el modelo de datos o el modelo semántico que se llama. Se suben las dos cosas. Lo que tú compartes en realidad es solamente la parte, el informe o la parte visual, porque ese informe es capaz de encontrar en Internet dónde están los datos, dónde está el modelo semántico, leerlos y representar en un momento dado lo que necesite. ¿Vale? Entonces, la ventaja de que esté en la nube es que nos va a hacer muy fácil, si lo consideramos conveniente, permitir el acceso a ese informe que lee ese modelo semántico de cualquier usuario con las condiciones de seguridad que en un momento dado hayamos determinado. ¿Que no queremos hacer eso? Pues repito, podemos trabajar con Power BI Desktop de forma completamente gratuita. Siempre que tengamos acceso a los datos podemos utilizar el modelo que queramos, ¿vale? Y como veo que hay alguna pregunta, no sé si... A ver, ¿vais a permitir? Vale. Pregunta Ignacio, que estas relaciones del modelo son equivalentes a las que podrían generar una base de datos de Access. Sí, realmente el funcionamiento es exactamente igual, es básicamente lo mismo, ¿vale? ¿Quiere eso decir que se podría hacer este paso previo de crear las relaciones con las distintas dimensiones en Access? Sí y no, es decir, sí que es verdad que tú puedes tener un origen de datos que sea un archivo de Access con un montón de tablas que ya están relacionadas. Entonces, cuando te conectas a esas tablas, te traes las tablas y las relaciones, con lo cual el modelo ya viene conectado. Sí que se puede hacer, pero también puedes traerte solamente las tablas y volverlas a conectar tú, ¿vale? Comenta Catherine, ¿dónde nos compa? Ah, perdón, el Excel os lo voy a subir, ¿vale? El Excel y el archivo de Power BI. Vale, pues os voy a subir otra vez el archivo, los archivos, ¿vale? Este de aquí lo subo otra vez. Vale, vamos, ya lo subí, no se puede volver, vale. Y voy a poner también el de Power BI, os hago una pequeña matización y así no me echas la bronca que ya te estoy viendo que me estoy pasando. No, te iba a decir que no estábamos viendo en el chat dónde estabas enviando los enlaces, porque no vimos el primero, tampoco los siguientes. Yo los estoy anexando. Ah, vale, ahora. Vale, perdón, pues tienes razón. Lo había puesto como adjunto en un mensaje y no había publicado el mensaje, con lo cual no lo veíais. Ahora ya tenéis los... Igual ahora me lo estás enviando solamente a mí, Pues en espera, lugar de a todos, pues quizás. tienes toda la razón. Espera un momento. Lo vuelvo a repetir. Añado este. Que en cualquier caso no hay problema porque en la plataforma de contenidos colgaremos tanto la grabación como los dos archivos para que así todos los que se han conectado, los que se han inscrito, puedan practicar esto tranquilamente, paso a paso, viendo la grabación. ¿Vale? Solamente un detalle, con esto termino. Salvo que haya más preguntas, Sí, evidentemente. A ver, un segundo. Cuando cojáis, ahora sí que los tenéis en el chat y os deberían aparecer a todos, que no me había dado cuenta, perdonad, que solamente te los estaba enviando a ti. Si yo cojo un archivo de Power BI y en este caso un Excel, que es lo que estamos leyendo, me los copio y me los pego en mi ordenador tal cual, a lo bruto, tengo que tener obviamente instalado Power BI Desktop, no va a funcionar. No va a funcionar, ¿por qué? Porque el archivo que yo tengo de Excel lo va a buscar en una determinada carpeta que yo tengo en mi equipo, que se llama de una determinada forma y de una determinada ruta. Si tú coges esos archivos y te los llevas a tu ordenador, el archivo de Power BI va a seguir buscando una carpeta que se llamará, pues, escritorio, Carlos, no sé qué, no sé cuánto, y no la va a encontrar. Entonces, cuando cojáis esos dos archivos, el Excel y el de Power BI, siempre lo primero que hay que hacer cuando cogéis archivos de otra persona y queréis utilizar lo mismo que ha hecho,
os vais a archivo, os vais a opciones y configuración y tenéis que estar seguros de que vuestro archivo va a seguir encontrando donde esté, donde lo hayáis puesto, ese archivo Excel que ha generado todo esto. ¿Cómo se hace eso? Os vais a configuración del origen de datos, esto en Excel exactamente igual, ¿vale? Os vais a configuración del origen de datos que os va a decir a qué archivos externos está conectado y dónde están. Entonces, fijaros que el que yo os acabo de compartir o de publicar en el chat busca una carpeta que se llama usuarios Carlos Desktop, no sé qué, no sé cuánto. Esa, evidentemente, vosotros no la vais a tener. Por lo tanto, va a ser incapaz de encontrar el Excel y de actualizar cada vez que queráis actualizar. Pero lo que podéis hacer es veniros por aquí, cambiar el origen y decirle dónde habéis colocado en vuestro equipo el Excel que tiene que utilizar cada vez que queráis refrescar. Y una vez hecho eso, que se hace una vez, lo va a encontrar siempre que lo necesite. ¿Entendido? Vale, yo creo que está claro, Carlos, y perfecto que ha quedado también en el vídeo para que así cuando lo estén trabajando puedan hacer ese cambio. Les acabo de indicar también ahí, bueno, el enlace a la jornada del próximo lunes para los que se Ujú. animen a seguir con este itinerario. Y efectivamente, Catherine, las preguntas empezarán a surgir o fallos cuando os pongáis a En hecho trastear eso. con ello. Eso Así seguro. es, así es, así es. Pues nada, Carlos, como ya estamos un poco pasados de hora, si os parece, a todos los que estáis conectados, lo dejamos por aquí y esperamos veros en la jornada del próximo lunes para seguir adentrándonos un poco más en este apasionado mundo de los datos y de Power Query, de Power BI, de las expresiones DAX que también vamos a tocar, ¿no? Para que os vaya sonando un poco todo esto. Así que nada, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a ti también, Carlos, Gracias nos a dan las gracias vosotros. por el chat. Que tengáis buena tarde y hasta la semana que viene. Hasta luego.